Bueno, arrastion, hasiera emango dutzegu osoko bilkurari. Lehenengoko zatia, ebazpen zatia, parte resolutoria. 2018ko apirilaren 10ko esoiko bilkuraren aktaren onespena eta apirilaren 26ko ohiko bilkuraren aktaren onespena. Hala badagokio. Aprobación si procede del acta de la sesión extraordinaria del 10 de abril y de la sesión ordinaria de 26 de abril de 2018. Comentariorik akten inguruan. ¿Algún comentario? ¿No? Se da por aprobado entonces las dos actas. Urrengo puntura pasatzen dugu. Bigarren zatia, kudeaketaren kontrola eta jarraipena udalbatzaren aldetik. Control y seguimiento de la gestión por el Pleno. Bigarren puntua, Israelek Palestinar herriaren kontra eginiko erasoa gaitzesteko adierazpen instituzionalaren proposamena. Propuesta de declaración institucional de rechazo ante el ataque de Israel contra el pueblo palestino. Bueno, alderdi politiko guztiak ados egon gintzesenez gaur egun dakargun testuarekin erakunde adierazpen moduan onartzen dan moduan eztabaidarik ez da egingo duguna izango da irakurri. Eta ondo ikusten manin badozue, naz eta alderdi guztien arteko onespen aukin, erakunde adierazpen honek, emungo dautzet itza hasieran gai hau eztabaidatzeko proposatu zuten hiru taldei, euretako baten batek irakur dezan, edo batek euskeraz besteak gaztelaniaz, edo zuek kuruzuten moduan antolatzeko irakurketa edo irakurketa egiteko. Decía que al tratarse de un texto que ha suscitado el acuerdo de todos los partidos políticos, lo traemos como una declaración institucional y, como suele ser habitual, las declaraciones institucionales se leen y no se entra en ningún debate para que efectivamente se demuestre esa unidad de acción. Como había tres grupos políticos que propusieron el debate con una moción anterior, le doy la palabra a alguna de las portavoces de esos tres grupos políticos, o a dos, si queréis, para leer esa declaración institucional primero en euskera y luego en castellano, o como preferéis organizarlo. Entonces, bueno, tanto Galdakao Irabazi como Galdakao Orain como EH Bildu, pues podéis leer la declaración institucional. Bai. Israelek Palestinar herriaren kontra eginiko erasoa gaitzesteko adierazpena. Azken aste hauetan, Amerikako Estatu Batuek, Jerusalen hirian, ireki berri duen enbasaderen aurrean, Palestinar herriak martxa bat egin du Nakba izenez ezagutzen den eta herri horrek pairatzen duen krisi humanitarioaren eta giza eskubideen urraketaren 70. urteurrena gogoratzeko. Maiatzaren 14an, Israelek protesta baketsu hau oso era bortitz eta odoltzuan erreprimitu zuen. Gutxienez, 59 pertsona hil dira, 6 adingabe barne, eta momentuz 2007 gora zauritu daude. Zauri hauen erdia benetako munizioagatik izan dira, eta 150 pertsona oso egoera kritikoan daude oraindik. Gazako erietxeetan, osagileak gainezka daude, eta ebakuntzak 7 egunetan egiteko erregaia baino ez zaie geratzen. Eraso horren aurrean Galdakaoko udalak. Erabat gaitzesten du Israelgo ejerzitoak Amerikako Estatu Batuetako enbasada Jerusalen hirira eramateko erabakiaren kontrako protesta egiten ari ziren milaka palestinarren kontrako erasoan erabilitako indarkeria. Horren ondorioz 59 pertsona hilik eta 1000tik gora zaurituta irten direlarik. Gertakari hau izan da lurralde okupatuetan 2014 urtetik ona jaso den gertakeritik odoltzuenetakoa. Halaber, erakunde honek Israelgo estatuari eskatzen dio Palestinar herriaren giza eskubideak berma ditzala. 2. Bere dolumina eta bere elkartasuna adierazten die zuzenean edo zeharka kaltetutako pertsona guztiei. 3. Bat egiten du Nazio Batuen erakundeak Europako Batasunarekin eta nazioarteko erkidegoko zati handi batekin. Hauen artean, hainbat herrialde eta erakunde egin duen deiarekin. Palestinarren protesten aurrean, Israelgo ejerzitoak eragindako balantze odoltzu honen ondoren, Israelek Gazako mugan indarkeria geldiaraz dezala eta hurrengo egunotan, biztanleen artean biktima gehiago ekarriko lituzkeen neurriak saihestea eskatzeko. Eta 4,
2014ko azaroaren 26an diputatuen kongresuak estatu palestinarra aintzatzen duen akordioa berresten du. Eskerrik asko, norbaitek irakurriko dau gaztelaniazko bertsioa, bai? Declaración institucional de rechazo ante el ataque de Israel contra el pueblo palestino. Estas últimas semanas, el pueblo palestino ha marchado con motivo de la conmemoración del 70 aniversario de la Nakba, la crisis humanitaria y de derechos humanos que sufren en protesta ante la apertura de la embajada norteamericana de Israel en Jerusalén. El 14 de mayo, la represión hacia esta protesta pacífica por parte de Israel ha sido sangrienta, dejando al menos 59 personas muertas, incluidas 6 menores y, por el momento, más de 2.700 heridas. La mitad de estas heridas lo han sido por munición real y 130 personas se encuentran en estado crítico. Según la UNRWA, en los hospitales de Gaza, los equipos médicos están sobrepasados y solo les queda combustible para continuar con las operaciones para 7 días. Ante este ataque, el Ayuntamiento de Galdakao, 1. Rechaza rotundamente la violencia de la actuación del ejército israelí contra miles de palestinos que marchaban para protestar por el traslado de la Embajada de Estados Unidos a Jerusalén y cuyo resultado ha sido la muerte de 59 personas y más de 1 millar de heridos, lo que ha constituido uno de los episodios más sangrientos en los territorios ocupados desde el año 2014. Asimismo, esta institución solicita al Estado de Israel que garantice el respeto a los derechos humanos del pueblo. 2. El Ayuntamiento de Galdakao traslada sus condolencias y su solidaridad a todas las personas directa o indirectamente afectadas. 3. El Ayuntamiento de Galdakao se suma a la llamada de Naciones Unidas junto a la Unión Europea y una gran parte de la comunidad internacional, incluidos países y organizaciones, de contención de la violencia por parte de Israel en la frontera de Gaza tras el sangriento balance de víctimas causados por el ejército israelí ante las protestas palestinas, evitando cualquier medida en los próximos días que provoque más víctimas entre la población civil. Y 4. El Ayuntamiento de Galdakao reafirma el acuerdo del Congreso de los Diputados del día 26 de noviembre de 2014 sobre el reconocimiento del Estado palestino. Eskerrik asko, erakunde adierazpena irakurrita, hurrengo puntura pasatuko gintzesaka. Puntua, Galdakao orain taldearen mozioa Metro Bilbaoko 5. linea bultzatzeko. Moción del Grupo Municipal Galdakao orain para impulsar la línea 5 del Metro Bilbao. Ohiko den moduan, bai puntu hau eta hurrengo puntuek gai berbera jorratzen da benez, eztabaida bateratu baten jorratuko dugu bi puntuak. Eta ohikoa da moduan be bai, talde bakoitzari emongo dotzegu aukera bai mozioa eta bai emendakina aurkeztu ahal izateko edo irakurri ahal izateko. Decía que como es habitual y tal y como se refleja en el orden del día de este pleno, tanto este punto como el siguiente abordan la misma temática, con lo cual haremos un único debate con 2 turnos de intervención, como suele ser habitual para los 2 puntos, por ser de un único tema, al tratarse de un único tema. Y como es habitual también, antes daré la palabra a los y a las portavoces de los diferentes grupos políticos, tanto para explicar la moción o para leer la moción que hayan presentado, como para leer o justificar las enmiendas que se hayan presentado. El primer punto es el relativo, por orden de registro, la moción. Daremos paso a la propuesta o a la presentación de la moción de Galdakao orain, y posteriormente daríamos el turno al PNV y luego a los 3 grupos que han presentado enmiendas. Bueno, primero decir que, bueno, ya lo comunicamos el otro día a la Secretaría, pero bueno, que hay una adhesión de Galdakao Irabasi, por lo tanto que la moción no es solo de Galdakao orain, sino que es de Galdakao orain junto a Irabasi. Procedo a leer la moción. La línea 5 de ferrocarril metropolitano de Bilbao es un proyecto anunciado desde 2006, pero que se ha demorado en el tiempo debido a restricciones presupuestarias, sin que a día de hoy exista todavía una previsión cierta respecto a su fecha de puesta en marcha, a pesar de las reiteradas demandas de la ciudadanía de los municipios de Basauri, Galdakao y de las comarcas adyacentes. En 2017, el Gobierno vasco ha finalizado los proyectos de la obra civil en los distintos tramos de la línea 5 del ferrocarril metropolitano de Bilbao, tramos Ariz-Galdakao Centro y Galdakao Centro Hospital, así como el proyecto correspondiente a las instalaciones, accesos y equipos auxiliares necesarios para el funcionamiento de la línea. Por lo tanto, una vez culminados los trabajos técnicos, es el momento de cerrar el compromiso político e institucional necesario para que la línea 5 se haga realidad. Por todo lo anterior, se formula la siguiente moción. 1. El Ayuntamiento de Galdakao ve imprescindible impulsar de forma decidida la línea 5 de Metro Bilbao,
y entiende imperativo que las instituciones correspondientes consensúen en 6 meses el plan presupuestario necesario para su puesta en marcha definitiva. 2. El Ayuntamiento de Galdacao solicita que se presente en el menor plazo de tiempo posible el calendario de inicio y finalización de las obras de la línea 5 de metro, una vez cerrado el acuerdo presupuestario previo. 3. El Ayuntamiento de Galdacao, dentro de sus competencias, trabajará por mejorar la cohesión de la comarca de Nervión y Baizábal, priorizando las inversiones en transporte público frente a la construcción de nuevas infraestructuras dirigidas a promover el uso del vehículo privado. 4. El Ayuntamiento de Galdacao apuesta por planificar las infraestructuras de transporte público de manera que prioricen la satisfacción de las necesidades de movilidad hacia servicios básicos, centros sanitarios y educativos, centros de trabajo. Y 5. El Ayuntamiento de Galdacao dará traslado del contenido de esta moción al Gobierno vasco y a la Diputación Foral de Vizcaya. Es que hablando en nombre del PNV, decir que la moción que hemos presentado no tiene ningún sentido que la leamos, puesto que vamos a aceptar la enmienda conjunta presentada por H. Bildu, Partido Socialista y PNV, con lo cual, luego comentaremos el contenido de la misma. Decir que se trata de una moción no muy distante a la que ha presentado Galdakao Orain, pero que entendemos que es más realista en cuanto al conocimiento del trabajo administrativo que se realiza en las instituciones, por cuanto la moción de Galdakao Orain hace referencia a algunas cuestiones que no son propias de un contenido de una moción, sino más bien propias de una enmienda a los presupuestos, etcétera. Estamos hablando en alusión a los 6 meses de plazo que da la moción, y por eso presentamos una moción alternativa que entendemos que pueda ser más realista desde nuestro punto de vista, por supuesto, y con total respeto a la posición que presenta Galdakao Orain. Dicho esto, decir que estamos contentos de haber conseguido un acuerdo con la enmienda a la totalidad de esta moción, puesto que el contenido ha conseguido suscitar unas adhesiones mayores a las habituales que suelen situarse en los equipos del gobierno, y en este caso también engloba EH Bildu. Dicho esto, doy la palabra. Gure emendakina ez da mantentzen beraien mozioari? Bai, claro, bai. Dicho esto, tanto el Partido Socialista como EH Bildu, no sé en qué orden se han registrado las enmiendas, pero entiendo que concedemos la palabra antes al grupo de mayor representatividad para que pueda presentar las enmiendas que ha o introducir las enmiendas que ha presentado, y posteriormente al Partido Socialista para que pueda hacer lo mismo. Vale, nik egingo beraiei aurkeztutako emendakina. Vale. Galdakaoko EH Bildu, Galdakao Orainek tarteratutako mozioari honako emendakina edo zuzenketa egiten dio. Galdakao Orainek tarteratu duen mozioan aldez aurretik Eusko Jaurlaritzak diseinatutako ibilbidea aurreikusten du, baina hasierako proiektu honek ez du loturarik jasotzen Euskotreneko linearekin. Horregatik, alde hori aurreikusi behar delakoan gaude, kontutan hartuta, EH Bilduk uste duela Galdakao eta Usansolotik pasatuko den edozein metrolineak eduki beharko lukeela alde batetik Euskotrenegaz zuzeneko lotura Durangaldea eta Busturialdearekin komunikazioa ahalbidetzeko, eta bestetik Sarratu intermodalagaz. Berau, eskualdeko zentrogune bilakatuz. Guzti horrengatik, Galdakao Orainen mozioaren lehenengo puntuari erredakzio berria ematea proposatzen dugu honako emendakinaren bidez. Bat. El Ayuntamiento de Galdakao ve imprescindible solicitar al Gobierno vasco y a la Diputación Foral... Bueno, igual irakurriko terderaz lehenengo eta emendakina berdina da. La moción propuesta por Galdakao Orain contempla el trayecto diseñado previamente por el Gobierno vasco y que inicialmente no recogía la conexión con la línea de ferrocarril de Euskotren. Por ello, consideramos que se debe de contemplar esa cuestión, habida cuenta de que en EH Bildu consideramos imprescindible que cualquier línea de metro que pase por Galdakao y por Usansolo debe por un lado tener una conexión directa con la línea de Euskotren que comunique con las comarcas de Durangaldea y Busturialdea, y por otro lado estar conectada a la estación intermodal de Sarratu como nodo de la comarca. Por ello, presentamos la siguiente enmienda solicitando que el primer punto de la moción de Galdakao Orain quede redactada de la siguiente manera. El Ayuntamiento de Galdakao ve imprescindible solicitar al Gobierno vasco y a la Diputación Foral de Vizcaya impulsar de forma decidida una línea de metro que conecte con Galdakao y el Hospital de Galdakao, Usansolo, y garantice la conexión directa con la red de Euskotren en ambos extremos de la misma. Marcato, hemos tenido aquí no una discusión, estamos intentando aclarar. Ha habido una gran cantidad de enmiendas registradas. Hay dos
Dos diferentes. EH Bildu ha presentado dos enmiendas, una enmienda a la moción del, digo por aclarar un poco a las asistentas, a las asistentes en este caso, ¿no? Asistentes tendría otro cariz. Decía que ha habido dos mociones similares. Sobre las dos mociones ha habido diferentes enmiendas. Sobre la moción de Galdakao Orain ha habido una enmienda de EH Bildu, y sobre la moción del PNV ha habido una enmienda del Partido Socialista, una enmienda de EH Bildu y posteriormente una tercera enmienda suscrita por los tres grupos políticos, digo por aclarar. Por eso se estaba suscitando aquí el debate de qué enmienda defender. Evidentemente están todas registradas. Si queréis proceder a leer las dos enmiendas, aunque luego retiréis una, como creáis oportuno. Si presentáis la enmienda conjunta entre los tres grupos políticos, por nuestra parte al menos también estaría bien. O sea, como consideréis. Gracias. Pleno municipal de Galdakao insta al Gobierno vasco a que concluya el estudio de alternativas de trazado para la conexión directa de la red ferroviaria Durango-Bilbao con el Hospital de Galdakao. Segundo, el Pleno Municipal de Galdakao insta al Gobierno vasco y a la Diputación Foral de Vizcaya a que, teniendo en cuenta la planificación estratégica que está realizando la Autoridad de la Movilidad de Vizcaya, determinen el desarrollo, la financiación y la priorización de la línea de metro de Galdakao y al Hospital de Galdakao, garantizando la construcción de la estación de Sarratu y uniendo los dos extremos con la línea de Euskon Trenbidea-Sarea. Tercero, el Pleno Municipal de Galdakao apoya al Gobierno vasco y a la Diputación Foral de Vizcaya para seguir colaborando con los operadores de transporte público al objeto de conseguir la implantación completa de la tarjeta única de Vizcaya. Es que ricasco. He hecho una presentación de las enmiendas y de las mociones. Procedemos a los dos turnos de intervención. Recordar que son 10 minutos en total y que cada grupo político puede distribuir el minutaje como considere. Hau esanda, betiko lez, hitza emango dutxegu lehenengotan Alderdi Popularrari. Sí, gracias, alcalde. Bien, con esta enmienda que acaban de leer, una enmienda conjunta del Partido Nacionalista Vasco, EH Bildu y el Partido Socialista, bueno, pues, y por las declaraciones que ha hecho el alcalde, pues, hombre, aquí se pide la línea 5 de metro, yo creo que es hacer trampas al solitario. Con esta moción presentada por los tres grupos proponentes, da la sensación que el PNV y el Partido Socialista se han plegado a los deseos de EH Bildu para que al final no se realice la línea 5 de metro. La parlamentaria Larraitz Ugarte de EH Bildu ha dicho, cito palabras textuales, la línea 5 es un proyecto que considera caro y poco eficiente, pero espero que cuando los vecinos de Aperribay, Bengoetxe, Zuazo y demás barrios de Galdakao tengan que dar largos paseos para ir a Euskal Trenbidea, se acuerden de estas palabras. Por ustedes, señores de EH Bildu, las infraestructuras no llegarían a Euskadi, ni la línea 5, ni el tren de alta velocidad, todo eso en burro, que es menos contaminante, y luego además podemos aprovechar los residuos que tanto les gusta. Cuando hay voluntad política, salen las cosas adelante. Ustedes, señores del PNV, junto con el Partido Socialista de Euskadi, gobiernan en la Diputación y en el Gobierno vasco, y les han prometido a las y los vecinos que la línea 5 venía a Galdakao desde el 2006. Elección tras elección han vendido a las y los vecinos la línea 5, mientras sus compañeros en las distintas instituciones hacían caso omiso de la petición de los vecinos. Han jugado con las ilusiones de los vecinos, incluso con el planteamiento urbanístico del municipio, alegando en muchas ocasiones que se hacía o no se hacía tal cosa por el proyecto del metro. Les prometieron a las y los vecinos de Galdakao una línea 5 y lo que les quieren vender después de muchos años de reivindicaciones y de más de 40.000 firmas recogidas con el esfuerzo de esas asociaciones vecinales es un churro. El año pasado, en los presupuestos, admitió una partida de 100.000 euros propuesta por el Partido Popular en el Parlamento Vasco para un estudio para el inicio de las obras. No cumplen ni sus propios compromisos. Hoy hemos visto las declaraciones del diputado general. Ni en la línea 5 está, ni va a estar, ni se la espera en Galdakao. Las y los vecinos de Galdakao no somos de segunda división, somos de primera, como el resto de municipios del territorio. Somos el único municipio de más de 10.000 habitantes que no dispone conexión directa con Bilbao. Ustedes saben de sobra
que el plano que presentan en las fotos desde las Juntas Generales es muy bonito, se ve muy pequeño y además así lo ha dicho esta mañana mi compañera Nerea Llanos y antigua concejal de este ayuntamiento, parece todo muy cerca. Pero como ya sabemos, el papel lo aguanta todo. Pero dígale a esas vecinas y a esos vecinos que sufren la falta de metro en Galdácano, que tienen que ir con sillitas de niños, que muchas veces tienen que ir personas con incapacidad, que es lo mismo coger un tren en Zuazo y ir desde Juan Bautista Uriarte, por ejemplo, o dígale a los vecinos de Aperribay que tienen que ir hasta Arich. Desde el Partido Popular solicitamos del resto de los grupos responsabilidad con el compromiso que adquirimos en su momento, unánimemente todos los grupos. Hoy parece que algunos esto se lo va a saltar a la torera porque están hablando de, y cito textualmente, alternativas de trazado para la conexión directa de la red ferroviaria. Bueno, pues yo lo que solicito aquí como portavoz del Partido Popular es que hagamos una declaración de intenciones e institucional urgente exigiendo al Gobierno vasco la declaración de infraestructura de la línea 5 de metro como prioritaria y urgente. Todo lo demás que no sea hacer esta declaración y trabajar por la línea 5 y no rendirnos, pues son versos al aire. Yo creo que ya estamos hartos de los versos al aire. También hoy se ha dicho en el Parlamento Vasco por parte de una parlamentaria de H. Bildu que las cosas tienen que hacerse despacio y con paciencia. Más paciencia que desde el 2006 se prometió que en el 2016 teníamos el metro aquí en Galdácano. Más paciencia quieren para los vecinos. Aquí tengo el diario de sesiones de esta mañana. De vergüenza. De vergüenza, incumplimiento total para los vecinos. Yo creo que, independientemente qué partidos estén en las instituciones, que sean nuestros propios partidos, nosotros estamos aquí sentados porque nos han votado las y las vecinos de Galdacao y tenemos que defenderlos. Y si tenemos que enfrentarnos a nuestros compañeros, nos tenemos que enfrentar. Pero tenemos que seguir luchando por la línea 5 de metro en Galdacano. Muchas gracias. Ha consumido casi 5 minutos. Para el segundo turno de intervenciones tendría 5 minutos restantes. Siguiente grupo, Galdacao, Irabazi. Pues que lo han dicho. Bueno, yo tengo un popurrí para preparar un poco esto. Yo me sorprende porque no entendemos qué es lo que se ha sacado ahora. Nos ha pillado un poco fuera de juego. Decíamos, ¿en qué momento en las manifestaciones por la línea metro se empezó a hablar de alternativas? Yo nunca oí nada, no sé, que no he ido a muchas, de trabajo y tal, y voy a las que puedo, pero nunca nadie nos ha parado por la calle para decirnos, oye, ¿y si en lugar de la línea metro, de la línea 5 de metro, hacemos otra alternativa? No sé, creemos que es un poco teatrillo para ganar otros 10 años. Lo de esta mañana en el Parlamento es que no es no sé si tomar en serio, ¿no? Porque la mayoría de la gente que habla esta mañana en el Parlamento y habla en contra de la línea 5 de metro seguramente no ha pisado Galdacao, menos ha pisado el Hospital Usánsolo y probablemente igual no tiene ni una Baric o la ha usado muy poco. Entonces, hablar desde allí es muy fácil, volvemos a lo mismo. Yo creo que creemos que tenemos que centrarnos en lo de aquí. El pueblo está hablando, el pueblo manda y aquí se obedece. Y si están pidiendo, que no están pidiendo un aeropuerto, están pidiendo algo del que ya se ha hecho un estudio, del que ya nos hemos dejado dinero en el estudio y que solo falta voluntad. O sea, que no se está pidiendo nada extraordinario. De todas maneras, desde mi grupo creemos que la línea de 5 se va a hacer. Y es más, sabemos cuándo se va a hacer. Se va a hacer cuando al partido de turno le interese, porque aquí se mueve esto no por necesidad y no por voluntad, sino por intereses políticos. En el momento que el partido de turno vea que pierde la alcaldía en Galdacao, vamos, o sea, mañana empiezan las obras. Eso es así. O sea, no nos podemos creer que nos pongan 1000 excusas de número de habitantes, no nos podemos creer que nos pongan excusas de que no hay dinero, cuando esta misma semana he estado reunido con la gente del billete único y me han estado contando lo del tranvía a Etxebarri. O
O sea, Etxebarri, ¿cuántos habitantes tiene? Tranvía, 3 líneas de metro, solo le falta un aeropuerto. O sea, es que es que me alegro por ellos. Pero ¿cuál es el motivo? No es que sean más listos que nosotros ni nada, es que es un territorio a conquistar. Entonces hay que ir ahí. Y aparte que el pueblo manda y el ayuntamiento de Etxebarri obedece. Nada más, qué ricasco. Siguiente partido, Partido Socialista. Sí, gracias. Bueno, nosotros no nos plegamos a EH Bildu. Lo que hemos hecho esta mañana es aprobar en el gobierno vasco conjuntamente los 3 partidos políticos. Sí, para defender los intereses de los vecinos y vecinas de Galdakao, digo porque, por aclarar. La moción que presenta Galdakao Orain, en el punto 3 de la moción se pide planificar infraestructuras de transporte de la comarca Nervión y Baizábal. El Ayuntamiento de Galdakao no puede planificar infraestructuras de transporte de la comarca Nervión y Baizábal. Primero porque afecta a otros municipios del entorno, o sea, no solo a Galdakao. Nosotros no sabemos las necesidades de transporte de Arrigorriaga o Basauri, por ejemplo, de la comarca. Dicen que se priorizarán las inversiones de transporte público frente a cuáles debemos priorizar. Si no sabemos las necesidades ni hemos hecho estudio de esas necesidades. Creemos, primero, que se debe hacer un estudio y dónde se necesita invertir. Porque se puede igual necesitar invertir en carreteras o en seguridad, no en transporte, por ejemplo, u otras infraestructuras. Yo creo que debemos optimizar los recursos que tenemos. Se dice que se priorizará el transporte público frente al vehículo privado. Y este ayuntamiento ya trabaja para mejorar en el ámbito de su competencia, en políticas dirigidas a reducir el uso de vehículo privado, por ejemplo. Continuamente se realizan acciones en muchas zonas del municipio, como es ampliación de aceras, poniendo calles peatonales, normas para reducir la velocidad de los vehículos y nuevos proyectos para, por ejemplo, para Bidegorris. En el punto 4 de la moción dice el Ayuntamiento de Galdakao apuesta por planificar infraestructuras necesarias del transporte público. Este Ayuntamiento de Galdakao no puede planificar infraestructuras de transporte público para satisfacer las necesidades de movilidad de centros, por ejemplo, sanitarios, educativos y centros de trabajo. Pero es que además muchos de estos centros educativos y centros de trabajo tienen sus propios transportes adecuados a sus necesidades y horarios. O el Hospital de Galdakao, que ya cuenta con sus propias líneas de conexión, de Duranguesado, Valle de Arratia, Bilbao, etcétera. Cuando hablamos de transporte por carretera. Miren, el famoso pinchazo de la A8, cuando se puso en funcionamiento, se redujo la circulación en la Nacional 634 y también para evitar gran parte del tráfico rodado por el casco urbano. Para nosotros esa es la manera de trabajar, propuestas concretas, analizarlas y llevarlas a cabo, si son viables por la administración competente. Para nosotros, en los puntos 3 y 4 de esta moción se debería hacer referencia a la Diputación y Gobierno vasco, que es donde deben dirigirse, no al Ayuntamiento de Galdakao. Galdakao es el único municipio de Bilbao metropolitano que aún no cuenta con una conexión directa con la línea de metro que vertebra una parte importante de Vizcaya, un sistema de transporte que aúna eficacia y eficiencia, es medioambientalmente sostenible y cohesiona el territorio, que hace que los vecinos y vecinas se desplacen y relacionen con otros municipios y otras infraestructuras. Motivos más que suficientes para que la reivindicación social y política de nuestro municipio tenga justificación y deba ser impulsada. Una reivindicación justa desde el año 2008. Los sucesivos departamentos de transporte del Gobierno vasco y Diputación Foral de Vizcaya han ido trabajando en la redacción de los estudios de viabilidad técnicos y complementarios para el diseño de la línea 5 de metro. Una suma de intenciones y realidades que fueron plasmando en los documentos que evidencian la apuesta que los diferentes gobiernos hacían y hacen por el desarrollo de las líneas de metro como elemento de transporte sostenible y eficaz. Así, el primer borrador del 2009 tuvo su impulso de manera firme en el estudio informativo del 2010, que suponía la definición de la viabilidad y desarrollo de la línea 5, y el encargo de estudio constructivo en el inicio del año 2011. Y aunque a todos ya
A todos, a nosotros desde luego sí, nos gustaría ver el primer vagón de metro llegando a Galdacao, más temprano que tarde. Sabemos que para llegar a ello hace falta no solo voluntad política, sino también proyecto y financiación. Algunos se conforman en presentar mociones que ni tan siquiera se molestan en revisar y hacen un corta y pega dejando en su propuesta elementos que no son de ámbito municipal. Y a otros les basta con tuitear y agarrarse a cualquier clavo ardiendo para hacer que hacen algo. Pues bien, este grupo municipal sí puede demostrar que el periodo 2009-2011 de lo que se hizo. En primer lugar, el estudio informativo de la línea 5 y sus alegaciones. Se solicitó el proyecto constructivo. 3. Se confirmó la intermodal de Sarratu como nudo de conexión. 4. Se presentaron hasta 6 alegaciones del Grupo Socialista al proyecto para mejorar la accesibilidad de Aperribay, Bengueche, Urreta y Usánsolo a las bocas de metro. ¿Todo ello para qué? Simplemente para que los plazos se fueran recortando y el horizonte de la llegada se acerque más en el tiempo. Hoy vamos a volver a reivindicar en este pleno el derecho a las personas que viven y trabajan en Galdácano, a conseguir que la línea 5 pase de los planos y los bocetos a ser una realidad. Lo vamos a reivindicar sin demagogias y sin cálculos electorales, como una necesidad real de todos los vecinos, con la responsabilidad de quienes sí han trabajado en este proyecto y la firmeza de quienes vamos a seguir apostando por la línea 5. Eskerrik asko. Eskerrik asko. 5 minutos 50 segundos. Usánsolo Herria. Eskerrik asko. Arrastion. Bueno, lehenengo eta behin, beti esaten dugun moduan, gai hau ataratzen denean, guk uste dugu Usansolon, edo Usansolorentzat behintzat, gai honek ez duela eragin handirik. Momentuz behintzat, ez da? Baina beti esan dugu, guk errespetatzen dugula, bai herriak eta bai hainbat elkarte azaldu daben naia, ez? Eta horregaitik mozio bien alde egingo dugu. Bai? A ver, queríamos... Bueno, o sea, hasierako mozio bien alde. Quiero decir, nosotros, para los usansolotarras, sí creemos que no tiene mucha incidencia el metro. Así lo creemos nosotros pero también, y nosotras, pero también creemos que cuando seamos un municipio sí tendremos que plantear, estudiar y decidir cuáles van a ser las vías de comunicación o los medios de comunicación que más nos interesen y más nos ayuden a crecer como pueblo. Pero también es verdad que siempre hemos dicho que apoyamos las reivindicaciones que partan de una mayoría del pueblo, ¿no? Y en este caso sí entendemos que la llegada del metro Galdácano es una reivindicación que nos ha llegado siempre pues por distintas asociaciones de vecinos e incluso pues por la encuesta de participación que se hizo hace unos años, ¿no? Por lo tanto, nuestro apoyo a las dos primeras mociones es claro, simplemente por esa razón. No sé si antes os habéis fijado que estábamos aquí nosotras hablando entre nosotras. No hemos tenido la oportunidad de analizar ni de leer en condiciones la última enmienda la última moción que se ha presentado, ni la enmienda tampoco, ni la enmienda a la moción ni la moción en sí. No hemos tenido, no nos ha llegado. A ver, nos ha llegado. Esta mañana no estaba en nuestros correos a las 10 de la mañana y no es por justificarnos, pero no hemos tenido tiempo de analizarla. Y por otro lado, leyéndola así un poco pues, por encima, creemos que no responde a las reivindicaciones de los vecinos y vecinas de Galdácano. Tampoco hemos tenido oportunidad de contrastar con ellos. Entonces, a esta última moción que ha presentado el PNV, Bildu y PSOE, pues simplemente nos vamos a abstener. Aparte de por eso, pues por las cuestiones semánticas que entenderéis todos cuáles son. Simplemente horregatik bakarrik. ¿Vale? Eskerrik asko. 2 minutu eta 20 segundo. Galdako Orainek dauko hitza. Teníamos intención de venir hoy a hablar ante este pleno de la necesidad de que la línea 5 de metro tenga una consideración de prioritaria y de que de una vez por todas se exija el establecimiento de un calendario y de una dotación presupuestaria para la misma. Teníamos intención de dar un empujón a un proyecto que vertebra el futuro de Galdácano y Usánsolo a todos los niveles. Vertebra la movilidad, la accesibilidad, el desarrollo urbanístico y medioambiental. Pero por lo visto de nada sirven las buenas intenciones cuando a la hora de la verdad de lo que toca hablar hoy es de la enésima tomadura de pelo a la ciudadanía de Galdácano y Usánsolo. Señoras y señores, nos han engañado. Durante los últimos 12 años se nos ha puesto sobre la mesa un proyecto de línea 5 de metro al que hemos fiado muchas de las actuaciones a nivel municipal en diversas materias. Como ya hemos comentado antes, a nivel de movilidad y conectividad, a nivel de accesibilidad, a nivel urbanístico o a nivel medioambiental.
Y hoy podemos decir claramente que se han reído de todas nosotras. Porque hoy, 12 años después, nos dicen que lo prometido y proyectado no es viable y que lo que hay que hacer es reconsiderar el proyecto para, quién sabe, si tal vez dentro de otros 12 años volver a reírse de nosotras. El proyecto de línea 5 de metro no tiene que ver solo con la movilidad, como nos quieren hacer creer. Es un proyecto que contemplaba medidas de mejora de accesibilidad en el barrio de Aperribay y que, como nunca se desarrollaron, ahora debe asumir el ayuntamiento. Es un proyecto que daba una solución al gravísimo problema de aparcamiento y saturación de vehículos que sufre el hospital de Galdakao. Problema que ahora queda en el aire. Es un proyecto que ha implicado que el precio de la vivienda en Galdakao se eleve hasta niveles impagables, con la falsa promesa de que las viviendas iban a tener conexión con el suburbano. Y ahora sabemos que por lo que estamos pagando es por una quimera. A día de hoy, la línea 5 no es más que un proyecto que se desvanece. 12 años engañando a la gente sin sonrojarse. 12 años tomando el pelo a la ciudadanía y 12 años gastando ingentes cantidades de dinero en estudios y proyectos que van a terminar en el cubo de la basura. Pero sobre todo 12 años sin plantear ninguna solución alternativa a la gente y 12 años sin mencionar qué ocurriría si el proyecto de línea 5 no se llevaba a cabo. La intervención del diputado general Unai Rementería ayer en Juntas no es un insulto a las vecinas de Galdakao y Usánsolo, por no decir a las vecinas de toda Vizcaya. Pero más bochornoso, si cabe, ha sido el debate llevado esta mañana en el Parlamento Vasco, en el que poco menos se ha finiquitado políticamente el proyecto de línea 5 y se ha apostado por darle una vuelta al mismo, sin tener en cuenta para nada las necesidades y opiniones de nuestras vecinas. En el debate parlamentario de esta mañana hemos podido ver cómo PNV, PSE y Euskal Herria Bildu decían sin sonrojarse que nunca habían apostado por la línea 5, sino que su apuesta siempre ha sido por la conectividad ferroviaria. Hemos podido ver cómo, sin una pizca de vergüenza, se nos decía que la línea 5, esa que debería estar terminada en 2016, nunca ha sido más que un proyecto, que nunca se ha prometido que se fuera a construir y poco más que Galdakao y Usánsolo han debido estar viviendo en una especie de ensoñación. Han hablado del coste-beneficio de la obra, de eficiencia, de impacto medioambiental. Parece que los 2,5 millones de euros, sí, 2,5 millones de euros gastados en estudios y el beneficio social que implica la llegada del metro a un hospital no lo valoran. La eficiencia y el impacto medioambiental preocupan ahora, pero no han preocupado en los 12 años que se llevan realizando estudios y se lleva tomando el pelo a la ciudadanía. Sinceramente, yo no sé ustedes, pero yo me siento estafado. Y desde nuestro grupo hoy planteamos una moción que exige la llegada de la línea 5 del metro tal y como estaba proyectada, sin edulcorar. Queremos que se dote al proyecto de presupuesto y queremos que se haga en los próximos 6 meses. Queremos que con el acuerdo presupuestario cerrado se presente el calendario de inicio y finalización de las obras. Queremos que se priorice el beneficio social del transporte público ante la rentabilidad económica de los proyectos. Queremos una apuesta clara por un transporte público de calidad frente al uso del vehículo privado y queremos que Diputación Foral de Vizcaya y Gobierno Vasco escuchen lo que nuestro pueblo tiene que decirles. Y queremos decir todo esto sin retoques ni maquillajes, sin abrir las puertas a parches cuando la gente demanda soluciones. Porque creemos que no es hora de adaptarse, sino de plantar batalla ante quienes nos quieren negar nuestro proyecto. Por lo tanto, y respecto a la enmienda final presentada a la moción del PNV que nos trasladan PNV, PSE y Euskal Herria Bildu, decir que de nuestra parte no van a encontrar hoy nada que no sea un voto contrario. 40.000 vecinas y vecinos han exigido mediante sus firmas que se dé prioridad al proyecto de línea 5 y que se deje de marear la perdiz. Esa es nuestra apuesta y esa es nuestra prioridad. 4 minutos y medio consumidos. Ahora es turno de EH Bildu. Bai, arrazion. Bueno, EH Bilduk argi utzi nahi du. Galdakaok metroa behar duela. Ospitalera metroa heldu behar dela. Baina EH Bilduk ere argi du metrolinea horrek Euskotren sarean integratua egon behar dela. Baina egun mahai gainean dagoen proiekturik ez du hori ahalbidetzen. Gaur ona, hasiera batean, horren inguruko 2 mozio ekarri ziren. Berriro azpimarratuz metroaren beharraz, gure herrian zuzenketak aurkeztu genizkien 2 mozioi. Bestalde, badakigu gaur goizean zer onartu den legebiltzarrean. Eta baita ere, jakin badakigu Rementeria jaunak zer esan zuen atzo batzar nagusietan. Gaur goizean, Gasteizen adostu eta onartu dena, EH Bildu, EAJ eta PSeren artean, guk EAJ eta Galdakao orainen mozioi egindako emendakinekin bat, datorren enean, Galdakaorako legebiltzarrean adostu den mozio bera adostu dugu. En EH Bildu lo tenemos muy claro y me ha tocado una responsabilidad importante por todo lo que se está tergiversando al respecto y es intentar explicar cuál es la postura de EH Bildu. Y lo digo yo, en primera persona, no lo interpreta determinado diario. EH
lo tenemos muy claro, debemos priorizar, y no solo priorizar, sino garantizar la llegada del metro a Galdakao y a Usánsolo. Espero que haya quedado lo soberanamente claro como lo acabo de decir. También tenemos claro que la línea de Euskotren debe de tener enlace directo con la línea de metro, repito, en ambos extremos. Esto es, en Sarratu y en Usánsolo. El actual proyecto de la línea 5, y es por eso que viene a cuento, nos ha venido fenomenal estos 2 días para clarificar quizá una postura que nunca se entendía y que nos achacaban mucho los de la plataforma del metro, que en Galdakao votábamos sí a la línea de metro y en Juntas Generales se abstenía. ¿Por qué se abstenía? Porque ese proyecto de la línea 5 ha sido cocinado por quien ha sido cocinado, por el Partido Nacionalista Vasco y en su caso por el Partido Socialista. ¿Que nosotros queremos que el metro llegue a Galdakao? Por supuesto. ¿Con el mismo trazado para Aperribai y para Bengoetxe? Sí. Sí, pero para nosotros se podía mejorar ese proyecto 5, de la línea 5, y es por eso que se abstenían en Juntas Generales y en el Parlamento Vasco, y por eso en Galdakao votábamos que sí. Y esto viene a cuento para explicarme en ese sentido. El actual proyecto carecía de ese enlace que, a nuestro juicio, vertebra mejor el territorio y evita duplicidad en infraestructura ferroviaria. ¿Esto es posible? Sí, claro que es posible. Es posible, y lo decimos porque en H. Bildu se ha tenido mucha consideración realmente con la problemática existente en Galdakao, fundamentalmente en Galdakao, también en Usánsolo, a nuestro juicio, pero fundamentalmente en Galdakao. Y se ha realizado un estudio serio y riguroso para buscar una alternativa o alternativas que resuelvan problemas que planteaba el proyecto de la línea 5, no que sustituyan al proyecto de línea 5, que mejore el proyecto que había en la línea 5. Es decir, enlace con Euskotren de la línea de metro, no duplicidad de infraestructuras ferroviarias y, además, una cuestión muy importante. El estudio que en pocos días va a presentar públicamente EH Bildu no modifica el trazado de la línea 5, como se hacen ver en determinados diarios o hoy en el plenario se ha intentado tergiversar. No modifica el trazado de la línea 5 en cuanto a su paso de la línea del metro por Aperribai y por Bengoetxe. No lo modifica el estudio que seguramente la próxima semana va a presentar EH Bildu. Con esta apreciación, insisto, salimos al paso de lo publicado hoy de forma gratuita por algún medio de comunicación. Somos conscientes de que los partidos con los que hoy hemos transado una enmienda seguramente no van a estar de acuerdo con la propuesta que hagamos a posteriori, pero insisto a todos los aquí presentes, leeros la enmienda que hemos presentado. En ningún caso renunciamos al metro, prioridad absoluta ya a Galdakao. Y en nuestro caso, le añadimos a la enmienda que se ha planteado hoy, que no dice nada al respecto del trazado, le añadimos: nuestra prioridad va a ser mantener el trazado de la línea de metro 5, incluido Bengoetxe y Aperribai, y que llegue hasta Usánsolo, no hasta el hospital de Galdakao y Usánsolo, hasta la estación de tren de Usánsolo. Es decir, vertebramos mucho mejor todo el territorio, y evitamos cierta parte de la línea que duplique las infraestructuras ya existentes. Cierta parte. Luego, creo que dista bastante de lo que hoy aquí estamos escuchando, lo que está planteando EH Bildu. Insisto, somos conscientes de que la enmienda que hemos transado en apariencia puede dar lugar a interpretaciones. Pues no interpretemos, leemos lo que dice la enmienda. Y lo que dice la enmienda es: hablemos de este tema del metro, prioridad a Galdakao ya. Es decir, lo que dicen las camisetas de todos los aquí presentes. A mí me da igual si se llama línea 5 mejorada o quiero el metro a Galdakao ya. Y cuando digo el metro a Galdakao no significa que ponga una línea de aquí a Zuazo. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a aprovechar cierto trazado de la línea de Euskotren, sin duplicidades, cierto trazado, y no significa Azuazo, precisamente, aprovechar lo que ya hay para incluir Bengoetxe y Aperribai en el trazado de la línea que nosotros proponemos y llegar hasta la conexión, pasando por el hospital, llegar a la conexión de Euskotren con Usánsolo. Insisto, ese proyecto lo vamos a presentar probablemente la próxima semana y os invito a todos y todas las presentes a que acudáis a conocer otro tipo de proyecto que, a nuestro juicio, es el de la línea 5 mejorada. Galdakao orainen mozioari dagokionez, gure ustez, osoagoa da, kompletoagoa da, metroaz haratago garraio publikoa eta mugikortasun jasangarria sustatzeko neurriak eskatzen dituelako, baina metroen gainean uste dugu argibide bat beharrezkoa dela.
Ante la propuesta presentada por Galdakao Orain, solicitando la construcción de la línea 5 del metro, creemos que se debe realizar una consideración previa. La moción presentada contempla el trayecto previamente diseñado por el Gobierno vasco y en ese proyecto inicial no se recoge la conexión con la línea de ferrocarril de Euskotren, que no tiene continuidad más allá del hospital, por ejemplo. Por ello, creo que se debe contemplar esa cuestión, porque en nuestra opinión la línea 5 tiene esa carencia, que es lo que hablaba. No es que nos opongamos a la línea 5, ni a la prioridad de la línea 5, no. Llamémosla si queremos, nuestra propuesta es línea 5 mejorada y ya. ¿Vemos la diferencia de la interpretación? Creo que queda claro, igual me estoy equivocando, ¿eh? La moción presentada contempla el proyecto, como digo, previamente diseñado por el Gobierno vasco y no se incluye la conexión con la línea de Euskotren, que no tiene continuidad más allá del hospital, como decía. Por ello, creo que se debe de contemplar, creemos que se debe de contemplar esa cuestión, porque en nuestra opinión la línea 5 tiene esa carencia y para EH Bildu es prioridad que el metro llegue a Galdakao, conecte directamente con Euskotren en los dos extremos, en Sarratu y en Usansolo, y así resolver el problema de duplicidad de infraestructuras. Eta horregatik gure zuzenketarekin hori saiatu gara egiten. Decía que con eso, bueno, así hemos intentado enmendar con nuestra enmienda esa carencia que a nuestro juicio tenía la moción de Galdakao Orain. En EH Bildu consideramos imprescindible que cualquier línea de metro que pase por Galdakao y el hospital de Galdakao o el hospital de Usansolo, por un lado debe tener una conexión directa con la citada línea de Euskotren que comunique las comarcas de Durangaldea, de Arratia, Busturialdea, y por el otro extremo debe estar conectada a la estación intermodal de Sarratu, como nudo de la comarca. Esta última conexión sí que la propone el Elkarrekin Podemos, por ejemplo, no, ya sé que no sois vosotros, pero el Elkarrekin Podemos en el Parlamento Vasco y en Galdakao no se propone. Arrazoi guzti horiengatik zuzenketa aurkezten diogu Galdakao Orainaren mozioari. Oinarriarekin alde gaude, gure uste apalean gure zuzenketa osotuago dala uste dugu, eta hori zehazki da gaur goizean legebiltzarrean onartu duguna. Baina azpimarratu nahi dugu ere, Galdakao Orainen mozioan jasotzen den moduan metroak ez lituzkela herriko eta gertuko eskualdetako mugikortasun arazo guztiak konponduko, eta horretarako beste neurri batzuk beharko lirateke ezartzea. Finean, helburua izan beharko dalako ibilgailu pribatuak errepidetatik ataratzea. Guk neurri zehatzak proposatzen ditugu metroari osagarriak izango liratekeenak. Esas medidas deben ir encaminadas a reordenar el tráfico de vehículos privados y el transporte público por carreteras. Se pueden adoptar otro tipo de medidas como la reducción de las tarifas en los diferentes operadores de transporte público cuando la movilidad se produce dentro de los municipios, por ejemplo. Azken hori bultzatzeko EH Bildu batzar nagusietan proposamena aurkezten du. Bizkaibuseko tarifak murriztea, erabiltzaileek egindako ibilbidea herri barnean ematen bada. Esa propuesta de modificación tarifaria de Bizkaibus para traslados internos en el municipio se debatirá la próxima semana en las Juntas Generales también a propuesta de EH Bildu. Y tampoco debemos olvidar la implantación del billete único, medida que ayudaría en gran medida a fomentar el uso de transporte público frente al vehículo privado, no penalizando los transbordos entre operadores, fomentando la interconexión y pagando la misma tarifa para el mismo recorrido, independientemente del medio de transporte público que se utilice. Bestalde, EAJ-PNV-ri dagokionez. Lehenengo eta behin esan behar dizuegu argi eta garbi. Aklárense. Lehen, 5. linea zen aukera, eta orain beste alternatiba bat bilatu dela diozue. Seguramente que el diputado general no quiera pagar el 50% que le correspondería para que el metro llegase a Galdakao, porque ya ha hecho su apuesta claramente. El subfluvial de la Miaco, la ampliación de la Supersur, 600 millones que vamos a pagar entre todos y todas a escote. Y para el metro no llega. Rementeria jaunak apostu irmo egin du ibilgailu pribatuaren mugikortasuna hobetzearen alde. Gure ustez, inbertziorik egokina ibilgailuen erabilera murrizteko garraio publikoa indartzea da. Eta zuek kontrako norabidea hartu duzue. Egia da, Bizkaiko mugikortasuna agintaritza plan estrategiko bat, lantzen eta diseinatzen ari dela, eta teorian horretan azaldu beharko lirateke herrialde honek dituen beharrak eta lehentasunak. Gure ustez hori guztiz beharrezkoa da, baina momentuz batzar nagusietan horretaz ez da hitz egin. Por una vez, Rementería ha sido clarificador, cuestión difícil de encontrar en el PNV, por otro lado, a nuestro juicio. Ha mostrado las verdaderas intenciones del PNV. Aún más, ha desvelado la política real del partido gobernante, hacer promesas y no cumplirlas, no pensar en los ciudadanos y ciudadanas,
mentirles, manipularlos y generar, sobre todo, generar falsas expectativas para beneficiarse electoralmente. Y no solo eso. El PNV hoy nos ha manifestado sin medias tintas que las inversiones las van a destinar al transporte privado, y que ya no llega para cumplir con una de las promesas electorales más manidas desde el año 2006. Ha consumido 11 minutos. Ahí tarde vale. txiki bat izan liteke, baina... Pues... Bigarren txandan 3 minutu txiko zezuz. Ez duzu nahi bukatu lehenengo... Ja, barkatu. Eten dudotxut eske kontsumitzen zen gozan minutaje guztia, baina, bueno. Vale, pues txiko bigarren. Bai, vale. Bueno, me sorprende muchísimo asistir a un debate en el que todo el mundo se pone de perfil, ¿no? Toda la oposición se pone de perfil y miran al frente, le miran al alcalde, porque de alguna forma representa al PNV no solo de Galdakao, sino de las diputaciones de la Diputación Foral y de Gobierno vasco, ¿no? Y no sienten para sí mismos ningún tipo de responsabilidad con respecto a sus partidos. Eso me hace mucha gracia, ¿no? Porque hoy mismo asistíamos a otro debate o veíamos otro debate en otro sitio, que no era esta Cámara, en otro sitio donde el PNV, siendo un partido minúsculo dentro de la oposición, se le suponía toda la responsabilidad de un cambio de gobierno, ¿no? Yo creo que es el ejemplo clarísimo de cómo desde la oposición se puede hacer palanca para hacer cambios realidad, o para hacer realidad los cambios, ¿no? Y aquí, el partido que nos está dando tantas lecciones de lo que hay que hacer, o los dos partidos que nos están dando tantas lecciones de lo que hay que hacer, mirando al pueblo, etcétera, etcétera, esos dos partidos, o al menos Podemos, porque no tengo claro si está subsumido en Galdakao Irabazi en la representación de Podemos del Parlamento Vasco, pero sí, pues mira, me viene que al pelo. En vuestro programa electoral, Línea 5 o el Metro a Galdakao ni aparece en el programa electoral. En los presupuestos de 2017 y de 2018 del Parlamento Vasco para el Gobierno vasco, ni una sola enmienda. Retórica, toda. Artistas de la palabra, muchas veces se lo hemos reconocido. Primer lugar. Segundo lugar, Partido Popular. Bueno, gracias por perdonarnos la vida. Pero decirles que ustedes son palanca también en el Gobierno vasco, porque los presupuestos en el Parlamento los ha aprobado mi partido con el Partido Socialista gracias a su apoyo. Ustedes son quienes sostienen ese sueño de la línea 4, la línea 5, la 6, la 7 y la 8, todas las líneas. Aquí, lo que creo que tenemos que hacer, y lo que en este pueblo deberíamos haber hecho, es agarrarnos a la declaración institucional que teníamos y hacer traccionar a nuestros partidos internamente para que se mantuviese esa posición, algo que no ha hecho ninguno de los partidos. Y por eso, creo que en primer lugar deberíamos hacer autocrítica ante toda esta gente que está aquí realmente. Teníamos que hacer autocrítica y mostrarnos un poco más autocríticos y sentir la responsabilidad, no solo la del PNV, sino la de todos los grupos políticos. Porque todos tenemos una tarea que hacer en Juntas Generales y en Parlamento Vasco. No, línea 4 a línea 5 a todas y dinero para todas. Y veo que no se enteran de la fiesta algunos. No se enteran de la fiesta. No se enteran de la fiesta porque, ayer se lo tuve que explicar a un periodista, pero tampoco lo ha entendido muy bien porque no la ha recogido muy bien. No se enteran de la fiesta porque, efectivamente, dan a entender que con la posición del PNV, ayer más o menos vislumbrada por el diputado general, es la de acercar la estación del metro, la estación de Zuazo, o hacer una conexión, efectivamente, como bien ha dicho la portavoz de H. Bildu, a la estación de Zuazo. Y eso es el metro. No, para nada. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de algo que ya figuraba en un estudio informativo que estaba aprobado por el Parlamento Vasco y que está ejecutado para evitar el fondo de saco que se creaba con la conexión o la prolongación de la línea 1 a través de la línea 5, que también se le denomina, para llegar hasta el hospital y el hospital quedarse ahí en fondo de saco. Ahí al verse que no era sostenible una parada más posterior a la del hospital en el propio Usánsolo, se decidió encargar un estudio informativo para analizar alternativas de que ese fondo de saco, en lugar de terminar ahí, conectase con Euskotren. ¿Cómo no nos va a parecer bien? Pero es que no solo nos parece bien porque tengamos más paradas o más conexiones. Es que cuando me refería a que no se enteran de la fiesta, es que con esto lo que estamos haciendo, y apoyando esa visión, lo que estamos haciendo
es sumar más pasajeros, más pasajeras a esa línea, porque el ámbito de influencia del hospital no solo da para este lado de Vizcaya, sino que también da para el otro lado, da para Durangaldea y Gernikaldea. Y todas esas personas que se acercan ahora mismo en autobuses al hospital se montarían en una conexión ferroviaria, en Euskotren. Y estaríamos sumando pasajeros y pasajeras a ese hospital, haciendo más sostenible la línea. Y con esto lo que quiero decir es que, por eso hemos resaltado en la enmienda transaccionada, priorizar. Porque de lo que se trata es de priorizar la línea 5, la prolongación de la línea 1 o la línea X, como se le quiera llamar, porque realmente me importa bien poco cómo se le llame a esta línea. Me importa bien poco que se diga que se muere la línea 5, porque lo que estamos hablando es que se siga existiendo una conexión con el metro, como bien ha dicho la portavoz de H. Bildu, con las mismas paradas, que es lo que vamos a defender hasta el final. Y si además conectamos con Euskotren, mejor. Y de lo que se trata es de priorizar sobre otras líneas, porque no hay dinero para todas las líneas. Y si hay dinero, sáquenlo ustedes, que se junte la oposición en el Parlamento, que son mayoría. Sumen ese dinero, lo quiten de otros sitios y lo destinen a esta línea. Tienen sus responsabilidades. Nosotros también, ¿eh? No la eludo. Y de momento voy a reservar los otros casi 5 minutos, 4 minutos y medio para el segundo turno de intervenciones. Segundo turno de intervenciones, Partido Popular. Sí, gracias, alcalde. Bien, en primer lugar, contestarle al representante del Partido Socialista que ha dicho que hay que hacer estudios. Bien, las personas no viajan en estudios, viajan en vagones. Yo creo que después desde el 2006, como ha dicho el representante de Galdakao Orain, se ha gastado 2 millones y pico, 2,5 millones en estudios en un metro que no va a salir adelante. Sí me gustaría recordarles, y lo ha dicho mi compañera Nerea Llanos esta mañana en el Parlamento Vasco, que cuando Patxi López estaba de lehendakari, el Partido Nacionalista Vasco de Galdakao, que era ella concejal en este ayuntamiento, se rasgaba las vestiduras por la falta de compromisos. Bueno, pues ahora lo estamos viendo en el partido que dirige este ayuntamiento. A menudo consultamos a los vecinos los presupuestos, consultas, votaciones, las fiestas, todo. Bien, los vecinos ya han hablado, ya han recogido más de 40.000 firmas. Vamos a seguir en su lucha, vamos a seguir en su reivindicación. Es una pregunta que hago en voz alta. ¿El partido al que yo represento? Sí, y esta concejala, por supuesto. Bien, me gustaría hacerle una pregunta a la portavoz de H. Bildu. ¿Es un sí o no? Todos sabemos que aquí en el ayuntamiento lo que tenemos es la voluntad, es hablar con nuestros compañeros en otras instituciones para presionar y para que se hagan proyectos de nuestros ayuntamientos. Bien, nosotros aquí no tenemos presupuesto, lógicamente, para hacer el metro, pero como la responsabilidad es del Gobierno vasco, sí me gustaría, y de Juntas Generales, a su vez, sí me gustaría, después de decir que nosotros podemos impulsar y demás, sí me gustaría saber si las palabras de su compañera, ¿quién tiene razón? ¿Usted o la Raich Ugarte, que ha pedido que se busquen alternativas porque el proyecto de la línea 5 es caro y poco eficiente? El Partido Popular está a favor de la Supersur. Pero decirles, el proyecto de metro supone 300 millones de euros, pero cada metro de la Supersur supone 50 millones de euros. Eso es priorizar. Ustedes ya han dicho, su compañera, que a ella no le parece ni prioritario ni interesante y es caro. Simplemente decir, ¿a qué le hago caso? ¿A la Raich o a usted? Bien, y al contestarle al partido, y decir si está de acuerdo con las palabras de su compañera, que me figuro que dirá que no. Decirle al Partido Nacionalista Vasco, a ver, ustedes tienen un problema. Yo sé, alcalde, que usted quiere la línea 5, por supuesto, eso no lo pongo en duda. Lo que pasa es que tiene un problema con las Juntas Generales. Ha salido el diputado general diciendo que no va a haber línea 5, pero es que el día 20 se le hace al diputado general una entrevista y a mí ya empecé ahí a mosquearme porque le preguntan, las Juntas Generales se han posicionado a favor del metro en Recalde, ¿qué opina el diputado general?
Cada uno quiere lo mejor para su barrio y eso es legítimo, pero la Administración debe anteponer el principio de eficiencia y, lógicamente, el metro es el máximo. Todos queremos que llegue lo más cerca posible, pero cuando hablamos de dinero público hay que priorizar. ¿Quiere que le diga lo que pienso? Que no va a haber ni línea 4 ni línea 5. El diputado general tiene otros proyectos, como es bueno, pues la perforación de la ría por debajo y demás, pues para bueno, pues que haya un tráfico más fluido en Bilbao. Tiene sus prioridades y, bueno, pues en este caso yo no sé las reivindicaciones que habrán hecho los vecinos de Recalde. Sí sé las del trabajo y el esfuerzo y los años que llevan luchando, porque yo estoy de concejal en este mandato, pero mi compañera Nerea Llanos me ha transmitido lo que ella ha vivido como concejal y yo sé el esfuerzo de los vecinos y lo siento mucho por ellos, porque yo en estos momentos me siento que desde las instituciones se les ha tomado el pelo, que las más de 40.000 firmas que recogieron están o en la trituradora o están en la papelera, y no hay derecho tratar de ese modo desde las instituciones a unos vecinos que lo único que han hecho ha sido pedir que Galdácano no sea el único municipio de más de 10.000 habitantes que no tenemos esa infraestructura. Muchas gracias. Eskerrik asko, Galeko Iribarzi. Bueno, empezar por H. Bildu, comentar que seguro que la intención es mejorar la línea de metro, pero ahora mismo lo que creemos es que estéis dando tiempo al PSOE y al PNV. El PSOE ha soltado unas cuantas joyas ahí, como priorizar el transporte público. ¿Sobre qué? Sobre el privado. Hacen políticas para reducir el transporte, el vehículo privado. ¿Y la alternativa? ¿Cuál es la alternativa? A mí me da igual que me ensanches las aceras, que me pongas más calles peatonales, pero me tienes que dar una alternativa. La alternativa pasa, pues, por mejorar el transporte público y, entre otras cosas, pues, el charter bakarrak o incluso la reducción del precio de los billetes. Pero aquí lo primero es nos dejamos el dinero en radares y en más historias, pero luego ya veremos cuándo ponemos la alternativa. Bueno, me ha hecho mucha gracia lo del Bidegorri. O sea, es que eso es un tema personal y me siento hasta insultado. O sea, el Bidegorri en Galdakao es para decir que tenemos Bidegorri, pero no hay. O sea, su plan que plantean ustedes es más serio. Puede que sea más serio, pero vuelvo a decir lo mismo de antes. ¿Cuándo se va a hacer? ¿Antes que la Supersur o después? ¿O antes que unir la margen izquierda a la margen derecha por debajo de la ría? O sea, es igual de serio que la línea 5. O sea, así de claro. O sea, el PNV, ya que ha hablado de Madrid, ahí que han votado a favor de la moción de censura. Igual es porque el PSOE les ha prometido que va a mantener los presupuestos. Coge el dinero y corre, ¿no? O sea, que la línea 5 no está en el programa. No estará, pero me parece muy raro cuando mis compañeros de Bilbao son los fundadores de la plataforma de la línea 4 y con los que hablo a menudo y están totalmente a favor y siempre me dicen que cualquier cosa les pregunte, que nos apoyan en el tema de la línea 5. La idea que ha presentado H. Bildu, vuelvo a lo mismo, ¿les parece mejor? Por supuesto, es que son otros 12 años de margen entre estudios, entre que se hace, no se hace. Joder, ¿cómo no les va a parecer bien? Es mejor porque también pueden venir pasajeros de la zona del Duranguesado. En 12 años no han conseguido la línea 5 por el pueblo de Galdakao, y ahora va a conseguir un Euskotren que se une a la línea 5 para preocuparse también por la zona, por la gente del Duranguesado. O sea, me parece bien, pero si en 12 años no ha conseguido para casi 30.000 habitantes un metro, lo otro lo veo un poco más difícil, que nos juntemos la oposición y pongamos el dinero.
volvemos a lo mismo de siempre. Dinero hay, lo que no hay es voluntad. Así de claro. O sea, y terminaré un poco como una frase que decía León Felipe, ¿no? Que decía que yo no sé nada, pero me han contado muchos cuentos y me sé todos los cuentos ya. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Partido Socialista. Gracias. Mire, nosotros trabajamos en lo que es de nuestra competencia, por eso lo he dicho antes. En transporte nosotros no tenemos competencia. En lo que podemos mejorar a los vecinos de Galdakao, sí, para reducir lo que es los vehículos y mejorar la calidad de vida de los vecinos de Galdakao. Pero en transporte no tenemos competencia. En ese sentido, podemos empujar, pero no tenemos competencia. Y nosotros no prometemos, como dice usted, ¿qué le hemos prometido al Partido Nacionalista Vasco? Nosotros negociamos, llegamos a acuerdos, lo que aquí muchos pues no son capaces. En ese sentido. Y la improvisación no hace proyectos reales. No voy a permitir esos gestos, ¿eh? No los voy a permitir, ¿eh? No los voy a permitir. No voy a permitir esos gestos. No voy a permitir esos gestos. Los he visto otras veces y no los voy a permitir. Ni a ti ni a nadie que te lo pueda hacer a ti. Recientemente a otra persona de esta misma Cámara le afeé una conducta hacia su persona. Pues ahora lo mismo, desde su persona hacia otras personas. Proyectos reales, con proyectos y estudios, que esa es la manera de trabajar, ¿eh? Nosotros no siempre, y hemos llevado siempre en este sentido en nuestro programa electoral también la llegada de metro a Galdakao. Otros dicen que dicen, como ha dicho Galdakao Orain, y hasta ahora ¿qué han hecho para que llegue el metro a Galdakao? Pues queremos, sí, pero ¿qué han hecho? Criticar, eso sí, porque hacer yo creo que poco. Nosotros claro que queremos que llegue el metro a Galdakao y al hospital, a Usánsolo. A Galdakao trabajamos para que llegue al hospital, a Galdakao y a Usánsolo. Pues el periodo, lo he dicho antes, el periodo 2009-2011, lo que se hizo es acabar los estudios constructivos. Eso es la manera de trabajar, que todavía no estaban finalizados. ¿Cómo vamos a empezar a hacer cosas que no están finalizados los proyectos? Y ese fue el impulso que le dimos, ampliando estaciones, que no se reconocía una, que es la estación de Bengueche, y se incorporó en ese proyecto la estación de Bengueche. Y no se contemplaba que llegara al hospital de Usánsolo, y en ese proyecto constructivo al final se incorporó para que llegara a Usánsolo. Y entre las informaciones que hemos tenido de los medios de comunicación, los socialistas lo queremos dejar bien claro, que hemos defendido y seguiremos defendiendo la puesta en marcha de la línea 5 de metro a Galdakao. Para nosotros esa línea es una prioridad y queremos que llegue cuanto antes. No aceptaremos en ningún caso que ese proyecto se paralice. Los socialistas instamos al Gobierno vasco, dentro del acuerdo del Gobierno, al compromiso de las líneas 5. Y por tanto los representantes del Partido Socialista de Euskadi exigimos que cumplan con su compromiso. Insistimos, lo que debemos dejar bien claro a nosotros, a nuestros vecinos de Galdakao. Para nosotros sí es una prioridad y así lo seguiremos defendiendo. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Usánsolo. Usánsolo Herria ya creo que ha dicho lo que tenía que decir, pero a mí ante tanto hospital de Usánsolo solo se me planteó una pregunta. ¿Se ha preguntado realmente a los usánsolotarras si queremos metro? Si necesitamos metro en Usánsolo. En Galdakao sí. En Usánsolo se ha preguntado, tanto aparece el hospital de Usánsolo y que va a llegar a Usánsolo. Diques, Galdakao Orain. Bueno, trataré de ser breve, ir por turnos. Responderle al concejal del Partido Socialista, ya que nos lo decía en el primer turno de palabra, sobre los puntos que tratábamos en nuestra moción, que una cosa son las competencias y otra muy distinta a las intenciones y posicionamientos políticos. Mire, que yo sepa, el Pleno del Ayuntamiento de Galdakao no tiene competencia en resolución de conflictos internacionales, pero que yo sepa, acabamos de aprobar una declaración institucional sobre Palestina. Por lo tanto, podremos proponer que haya un posicionamiento político del mayor órgano de representación de nuestro pueblo sobre los problemas que queremos que nos atañe. En el primer turno de palabra ha puesto como ejemplo de apuesta por reducción del uso del vehículo privado el pinchazo. O sea, como ejemplo de apuesta de reducción del uso del vehículo privado,
una carretera. O sea, yo se lo digo muy en serio, es usted tronchante. Respecto a Euskal Herria Bildu, ha planteado que veían que el proyecto, tal y como estaba diseñado, había sido cocinado por PNV y PSOE, y la duda que se nos plantea es qué les hace creer ahora que no va a seguir siendo así de ahora en adelante. Miren, el problema con la enmienda y la moción que se presenta es que lo que nos preocupa no es lo que no se dice, o sea, no es lo que se dice, sino lo que no se dice. Ni tan siquiera se nombra la línea 5, no se menciona Pribay, no se menciona Benguetxe. Entonces, yo no sé si no entendemos bien lo que leemos, pero lo que sí tenemos claro es lo que no leemos en el texto que se nos presenta hoy. Decir que no vamos a aceptar la enmienda propuesta por Euskal Herria Bildu a la moción inicial, básicamente, vista la enmienda conjunta presentada después, entendemos que ya que esa va a ser la moción aprobada, no tendría sentido modificar la moción que presentamos nosotros. Miren, nosotros y nosotras no les vamos a dar lecciones, no se preocupen. Creemos y esperamos que se las vaya a dar la gente. Es a la gente a la que están defraudando. Nosotros y nosotras no tenemos que darles ninguna lección. Nos hablan de programas electorales al gobierno vasco. La pregunta es, ¿la línea 5 de metro con el recorrido aprobado aparece en el suyo municipal? Yo le digo, en el nuestro sí. Entiendo que en el suyo también. Igual lo que debemos preguntarnos es si estamos defendiendo aquí lo mismo que nos ha llevado a ser representantes de las vecinas y vecinos, o si en cada sitio defendemos una cosa y nos vamos adaptando. Nosotras tenemos muy claro lo que hemos defendido para Galdakao. Si luego se ha defendido o no en el proyecto de Parlamento Vasco, nuestra conciencia está tranquila para con la gente que nos ha votado aquí. No nos enteramos de la fiesta. La fiesta la deben tener montada en las consultorías que ya se han llevado 2,5 millones de euros en estudios y que Dios sabe cuánto se van a llevar ahora. Ahí debe estar la fiesta. Claro, a nosotras no nos toca ninguna fiesta, lo que nos toca es seguir esperando en Bolueta por la lanzadera de metro, nos toca seguir tardando una barbaridad en llegar a Bilbao porque no se realizan los proyectos, eso es lo que nos toca. Fiesta, ninguna. Hablan de Euskotren y de la conexión con Durangaldea. Por favor, ¿nos pueden decir cuánta gente utiliza la lanzadera que hay entre la estación de tren de Usánsolo y el hospital? Digo, porque eso puede ser un baremo interesante para saber cuánta gente de Durangaldea va a tomar la decisión de, utilizando el tren hasta Usánsolo, luego se va a querer conectar con el hospital, porque es muy poca esa gente. No nos vendan esa historia, no nos vendan esa historia. Y luego nos hablan de dinero. Pues mire, nosotros les vamos a decir de dónde sacaríamos nosotras el dinero. No a la Supersur, no a la subfluvial del Amiaco. Y desde Galdakao Orain lo tenemos muy claro. La línea de metro al hospital, antes y prioritariamente a la línea 4 que lleva al aeropuerto. De ahí sacaríamos el dinero. No tenemos ninguna duda. Eskerrik asko, EH Bildu. Bai, badakit oso denbora gutxi daukadala, así que las alusiones me da tiempo al final. Me voy a dirigir al PNV de Galdakao, al PSOE también, pero fundamentalmente al PNV de Galdakao. Tenéis una responsabilidad que no podéis eludir. No podéis eludirla acudiendo a manifestaciones, interpelando al Gobierno vasco, a la Diputación, porque sois el mismo partido que gobernáis en Diputación y en el Gobierno vasco. No nos podéis pedir lo mismo, estamos en la oposición, ni tampoco a la ciudadanía de Galdakao. La responsabilidad es de quien gobierna. Entonces, habéis hecho una dejación absoluta de responsabilidad a lo largo de 12 años, aceptando imposiciones del partido en detrimento de las necesidades de los y las galdacostarras. Y más terrible aún, sin rechistar y con total sumisión. Venís realizando promesas falsas a sabiendas de que no se iban a realizar. Se acercan elecciones, sacaréis a pasear proyectos a ver si cuela, a ver si rascáis más votos y seguimos ganando tiempo y, de nuevo, frustración en el pueblo. Exigimos con este tema, de verdad, claridad y sinceridad. ¿Qué exige EH Bildu? Insisto, esta enmienda presentada aquí no habla de trazados porque seguramente cada uno vamos a tener una opción totalmente diferente a la que tiene el PSOE y a la que tiene el PNV. Seguramente, me atrevería a decir seguro. Pero lo que aquí se plantea, a nuestro juicio, es lo que hay hoy en día, o puede interpretarse lo que hay hoy en día mejorado.
mejorado. Y no planteamos mantener los trazados de la línea de Euskotren tal y como están contempladas hoy. Insisto, próximamente, seguramente la semana que viene, plantearemos un estudio muy serio, y con esto le contesto a la portavoz del Partido Popular, muy serio, que le contesto si estoy de acuerdo con la Raitz Ugarte o no, un estudio contratado por EH Bildu, en el que también es parte de la Raitz Ugarte, contratado por EH Bildu, con diferentes alternativas a lo que estamos planteando. Es la línea 5 mejorada, y ya. Prioridad absoluta, ya. Creo que le he contestado. ¿Qué exige EH Bildu para terminar? Metro a Galdakao, prioridad. Prioridad. Con el trazado previsto actualmente en la línea 5, es decir, que incluya Benguetxe y Aperribai. 2, que la línea de Euskotren enlace a los dos extremos con la línea de metro en Sarratu y en Usánsolo, porque además de cohesionar y vertebrar nuestro pueblo, independiente, no le hemos preguntado a Usánsolo si quieren o no, está claro, pero entendemos que aparte de Galdakaostarras o de Usánsolotarras, también somos vizcaínos y vizcaínas, y queremos y creemos que es necesario cohesionar todo el territorio, porque de la misma manera que yo quiero plantarme en Bilbao en 3,5, quiero tener acceso a ir a Lemoa, a ir a Durango, a ir a Guernica, vertebrar y cohesionar el territorio. Es lo que nosotras planteamos. Y medidas complementarias, finalmente, como la tarifa única, que mejoren también la movilidad interna en el municipio. Eskerrik asko. Bueno, gracias por dejarnos tomar parte en esa enmienda que nosotros también formamos parte y que enmendamos a nuestra moción porque queremos y porque aceptamos la otra enmienda. Madre mía. Desde luego, Galdakao Orain sigue sin entenderse, o sea, sin entender la propuesta, porque no sé qué ha dicho de si los pasajeros, las pasajeras de Durango se tendrán que parar o tendrán que coger de nuevo una conexión hacia el hospital. No, sería el mismo tren, el mismo metro, el que iría de ese trazado de Durango, Usánsolo, Hospital, Centro, Benguetxe, Aperribai, Sarratu y de Sarratu hacia el metro. Ahora, a ver si así se entiende mejor. Esa es la propuesta de la que se está hablando. Con lo cual, yo creo que el número de pasajeros, pasajeras del azulito, poco, no creo que sea indicativo de nada. No creo que ofrezca ninguna medida objetiva para poder generalizar. Al Partido Popular le digo que el argumentario que esta venga a utilizar es un argumentario que estamos, que nosotros de nuestro puño y letra escribimos después de analizar todo el estudio de movilidad, de ordenación de transporte de Vizcaya de hace 6 o 8 años, no recuerdo cuándo fue aquella ordenación que hizo la Diputación. El equipo de gobierno, sin ningún asesoramiento externo, leyó, analizó aquel proyecto y sacó 2 conclusiones. Una de las grandes conclusiones es: Galdakao es el único municipio, he solido decir yo también, de más de 10.000 habitantes, pero siempre se me ha olvidado Munguía, que me lo recordaba su alcalde, también Munguía. Somos los 2 únicos municipios de todo Vizcaya que no tenemos una conexión ferroviaria con Bilbao. Así, en esos términos lo he dicho. Y aludía a 2 parámetros que hacía referencia a aquel estudio. Al nivel de cobertura de la población, que en el caso de Galdakao es de un 92%, es decir, que el 92% de la población está a 10 minutos andando de una parada de metro, de tren, o en este caso metro imposible en Galdakao, para coger un transporte público que les llevase hasta Bilbao. Un 92%, cuando municipios de alrededor tienen un 100%. Y la frecuencia, que es otro de los grandes parámetros, que en el caso de Galdakao se situaba en 15 minutos y en el caso, por ejemplo, de Basauri se ponía en 2,5 minutos y evidentemente a quien nos comparamos es a quienes están mejor, a quienes están peor. Este argumentario lo hemos sacado nosotros, lo hemos trabajado nosotros, lo hemos trabajado de nosotros. Me alegro de que también lo haga suyo el Partido Popular. Y bueno, esta venga a hacer referencias el portavoz de Galdakao Orain a los 2,5 millones de euros que parece que se van a tirar a la basura, y las consultoras, como siempre, haciendo alusión a los círculos de poder del PNV y cómo tiene que enriquecer a la empresa privada. Bueno, es lo que yo interpreto por detrás, porque nos tienen acostumbrados a ese discurso. También otro grupo político que hoy no ha hecho esa alusión, pero 2,5 millones de euros, efectivamente, hay unos estudios, algo que seguramente no sepa el de Galdakao Irabasi, porque como todo habla de otras historias y que a él le cuentan cosas, todo cuentos y tal, y con los cuentos es como se arregla en su argumentario. Decir que esos 2,5 millones de euros corresponden a estudios informativos
que están resueltos, que están hechos, que tienen validez. Que se está hablando de pasar del hospital de Usánsolo a hacer una conexión más allá y de Sarratu a hacer una conexión, no sé si con la línea 1, con la línea 3 o no sé con qué línea del metro. Eso, lo que está en medio y que ha costado tanto dinero, sigue estando vigente. El estudio informativo está aprobado, se aprobaron las alegaciones, se incluyeron los estudios de impacto ambiental. Eso sigue estando vigente. Después vinieron los proyectos constructivos, que tanto dinero han costado. Esos proyectos constructivos siguen estando vigentes, porque estamos hablando de un complemento. Un complemento, complementar, sumar, no echar para atrás lo anterior. Y lo mismo con el proyecto de equipamientos. Esos tres estudios, esos 3 documentos, esos 3 proyectos siguen estando vigentes, con lo cual los 2,5 millones de euros no se han tirado por la basura. Espero que no, porque todavía no lo sabemos, porque todavía no se ha puesto en marcha. Y por último, ya sé que van a decir que qué manido ese recurso, pero es que no se lo oigo hacer a los demás representantes de este pleno. La autocrítica. Claro que reconozco, en primer lugar, que tenemos mayor responsabilidad quienes estamos en gobierno que quienes están en oposición. Autocrítica. Me parece decepcionante la situación en la que estamos. Decepcionante, no tengo ninguna duda en decirlo. Porque se me cae la cara de vergüenza también el tener que continuar en esta situación. No puedo ocultarlo. No puedo ocultarlo y lo tengo que decir así. Me gustaría que fuese otra realidad. Ejerzo todas mis capacidades, o sea, todo lo que soy capaz, toda la presión, intento traccionar a mi partido y a otros partidos y a otras instituciones en todo orden, en todas dimensiones. Estoy intentando hacer todos los esfuerzos posibles para que sea una realidad el metro. Pero es que a quién, en su sano juicio, a un alcalde, a una alcaldesa de su municipio, no le va a interesar eso. ¿Cómo no le va a interesar? Claro, algunos dirán, no, es que luego se va a ir a Diputación. No tengo ningún interés en irme a Diputación. Y no por eso estoy tomando ninguna posición. Me callo muchas cosas que hacen otros partidos políticos en otras instituciones que me parecen feas y se las digo a la cara, porque creo que hay una cierta lealtad institucional. Yo no soy, en mí no verán nunca es que me han hecho una comparación con otro alcalde y no me gusta, porque no es mi estilo, nunca será mi estilo. El hacer posiciones populistas, como estoy viendo en esta Cámara, porque se acercan las elecciones. Ahora parece que de repente en Galdakao Orain no acepta la enmienda de EH Bildu. Es la primera vez en 3 años que no acepta una enmienda o una posición de EH Bildu directamente y parece que ahora son antagonistas eternos. Se acercan las elecciones, estamos teniendo un enfoque partidista y ojalá este debate no se hubiese producido y en lugar de eso hubiésemos acordado algo, una posición conjunta y nos hubiésemos llevado deberes cada uno a su casa, a sus partidos políticos. Porque efectivamente, aunque quien esté en gobierno tiene mayor responsabilidad, ustedes también tienen mucha responsabilidad y ustedes tienen mucha responsabilidad, sobre todo en el Parlamento Vasco, porque las mayorías en Juntas Generales son diferentes. Pero en el Parlamento Vasco, el PNV con el Partido Socialista son minoría para aprobar presupuestos. Ustedes también pueden hacer y pueden ayudar a la gente que está aquí también a que eso sea una realidad. Y yo también estaré. Es que ricasco. Pasados los 2 turnos de intervención, consumidos el tiempo de debate, procede a aprobar las 2 mociones aclarando previamente la posición de los grupos políticos con respecto a las enmiendas de los grupos proponentes de las mociones, si aceptan o no las enmiendas. Por aclarar, Galdakao Orain ha manifestado que no acepta la enmienda de EH Bildu. EAJ-PNV sí acepta la enmienda conjunta por parte de EH Bildu, Partido Socialista y el propio PNV, y no acepta la otra enmienda que estaba presentada del EH Bildu, pero no tiene sentido, lógicamente. Con lo cual, se votarán, en primer lugar, la primera moción de Galdakao Orain tal cual, la moción sin enmiendas, y posteriormente se votará en forma de moción la enmienda conjunta de los 3 grupos políticos. No sé si ha quedado claro. Bai, azalpenak. Bai. Eskerrik asko. Vale. Alderdi Popularra. Bai. Irabazi. Sozialistak. Usansolo Herria. Galdakao Orain. EH Bildu. EAJ. Ez ateratzen. Bozkatuko dugu orain bigarren mozioa esandako aldaketarekin.
Alderdi. Irabazi. Sozialistak. Usansolo Herria. Galdakao orain. EH Bildu. EAJ. Aurrera ateratzen da, bigarren mozio hau. Hurrengo puntura pasatzen dugu. Bosgarren puntua, Usansolo Herria taldearen mozioa, Usansoloko desanexio prozesuari aurre egiteko EAJak duen jarrera salatuz. Moción del Grupo Municipal Usansolo Herria denunciando la actitud del PNV frente al proceso de desanexión de Usansolo. Aukera deko Usansolo Herriak lehi duteko gure izan ez gero mozioa, edo zuzenean lorpen bat egitea, edo zuzenean eztabaidara pasatzen nahi izan ez gero. Zuzenean eztabaidara, ederto. Dugu, eta decimos que directamente vamos a pasar al debate, con lo cual cedo la palabra a la representante del Partido Popular. Sí, gracias, alcalde. Bueno, en primer lugar, mostrar mi extrañeza de que esta moción haya venido al Pleno, puesto que hace muy poco tiempo, prácticamente 2 meses, ya se debatió sobre este tema, ¿no? Entonces, yo entiendo que es un poco reiterativo la moción y reiterativo el debate. Yo, así como antes, bueno, pues he sido más locuaz, bueno, pues ahora simplemente decir, a ver, no nos podemos hacer trampas al solitario. Podemos tener toda la voluntad de bueno, pues yo entiendo a Usansolo Herria, entiendo que tienen ganas de terminar su proyecto, en el que empezaron a caminar, creo que hace 2 elecciones, ¿no? Más o menos, o sea, llevan ya 8 años en este ayuntamiento. Pero yo simplemente recordar una cosa, es que se está no gastando, no quiero decir gastando para que no se me malinterprete, se está utilizando un tiempo, se están utilizando unos recursos económicos, se van a utilizar unos recursos económicos de la administración, cuando al final todos sabemos que hay una ley que se modificó en el Congreso de los Diputados, en la que no permite que ningún ayuntamiento de menos de 5.000 habitantes se forme como ayuntamiento. Hoy estamos siendo testigos todos, yo creo que todos las personas que estamos en política, y mañana ya, bueno, pues se afianzará. Posiblemente mañana tengamos o pasado mañana tengamos otro presidente, otro candidato a presidencia del gobierno. Bueno, pues yo les invito a que los grupos que apoyan el tema de Usansolo, bueno, pues que lo trasladen al Parlamento para modificar esa ley, ¿no? Porque mientras esa ley no se modifique, por mucho que hablemos aquí, por mucho que debatamos, o sea, el final es el que es que no hay 5.000 habitantes para que se utilice la segregación. Porque me gusta recordar, porque siempre yo cuando leo la documentación leo desanexión, y yo tengo que recordar que yo sepa, Usansolo nunca ha sido un ayuntamiento independiente y nunca se agregó, se unió a Galdakao, con lo cual no es desanexión. Y simplemente, sin más, es que todo lo que hablemos aquí, yo, es que, a ver, quiero ser... No quiero herir ninguna sensibilidad, porque yo entiendo que cada uno siente lo que siente, pero es que a mí me parece que estamos engañando a la ciudadanía. Estamos engañando a la ciudadanía, estamos utilizando recursos públicos, estamos utilizando técnicos del ayuntamiento. Estamos en un proceso donde no va a ningún sitio, donde hay una puerta cerrada al final del proceso. Yo les invito a todos ustedes, a los que apoyan este proceso, que dentro de poco van a tener la posibilidad, porque va a cambiar las reglas de juego y van a cambiar las mayorías, que lleven una proposición y cambien como estaba anteriormente, que era que se permitía ayuntamientos a partir de 2.500 habitantes. Cambien la ley y luego hablamos, pero es que utilizar los recursos públicos y el dinero y el tiempo de las personas en algo que se sabe que es como darse un golpe con la pared, pues sinceramente a mí me parece que estamos engañando a la gente, porque no le estamos hablando claro y la gente tiene muy buena voluntad. Las personas sienten como sienten y quieren ser lo que quieran ser,
pero hay que decirles la realidad, hay que decirles qué hay al final del camino. Y al final del camino hay una ley que impide que Usánsolo, mientras no tenga 5.000 habitantes, sea independiente. Yo les invito a que las reglas democráticas del juego cambien la ley, que la cambien. Ahora hay va a haber otro juego de mayorías y minorías, cámbienla. Entonces yo veré lo que voto, si sí o si no, pero hoy día tengo que votar que no porque se está presentando algo que es contrario a la ley. Y no sé qué más decirle. Gracias. Eskerrik asko. Galeko Iribarri, ¿ves? Partido Socialista. Pues sí, es verdad. No hace más de 3 meses este pleno adoptó resolver el bloqueo que persistía en la comisión paritaria respecto de los límites territoriales, condición necesaria e imprescindible para avanzar en el proceso de segregación. Y hoy nos volvemos a encontrar con otra moción que propone revisar el acuerdo del pasado febrero. Ustedes saben que hemos sido y somos defensores de que el proceso de segregación de Usánsolo, aun no compartiendo en absoluto la idoneidad de la segregación, que no obedece a ningún proyecto de racionamiento y sostenibilidad social, en resumen, que como siempre hemos manifestado tanto en este ayuntamiento como en juntas generales, que no estamos a favor de la segregación y nuevos territorios. Acabe su recorrido administrativo y culmine con la tramitación que se inició en la década de los 80 y que tras múltiples interrupciones y cambios normativos tiene establecido un sistema de recorrido al mandato de la norma foral 9/2012 y la modificación del 25 de marzo 6/2015. Como decíamos aquel día, a nosotros nos preocupa y mucho que en todo este proceso no se haya hablado ni una sola vez de las personas de las de Usánsolo y las de Galdakao, de las casi 30.000 vecinos y vecinas que de una u otra manera van a ser afectados por este proceso y que tienen que saber cómo va a ser su futuro como municipio y como sociedad. Un proceso que sí afecta al espacio territorial, social y de convivencia que tiene el interés de la ciudadanía de Usánsolo y Galdakao. Que cuando hablamos a los usánsolotarras, también hablamos de los galdakaotarras, o así debería ser. Por eso no creemos que hayan cambiado las condiciones ni las posiciones que ya expresamos y que se hacían y hacen referencia a que se debería saber qué y quiénes quieren ser partícipes de este proceso y en qué límites reales se dibuja el ámbito territorial del núcleo de Usánsolo. Si seguimos en el actual clima de falta de entendimiento de quienes tanto en Galdakao como en Usánsolo tienen el derecho y la obligación de impulsar y avanzar este trámite administrativo, tanto el Partido Nacionalista Vasco como Usánsolo Herria, dado que son los que ostentan las mayorías en ambos núcleos, de proponer soluciones y de no generar frustración. Siguen ustedes responsables ante la sociedad de Galdakao y Usánsolo, de buscar un entendimiento posible. No busque más mociones ni más posturas que no suman. Ahí no nos van a encontrar a nosotros. El 13 de julio, hace ya más de 6 meses, la Diputación Foral, la misma que impulsó la modificación norma foral 9/2012, que he de recordar votaron favorablemente PNV y EH Bildu. Y de aquellos polvos, esos lodos, otra vez. Y la misma que es competente para el impulso y aprobación de la finalización del expediente. Emitió un informe que recoge de manera clara y meridiana las dificultades para establecer unos límites, que aún de manera provisional sirven para iniciar el proceso de segregación de manera oficial. Y cito textualmente: teniendo en cuenta la documentación obrante de la Diputación Foral de Vizcaya, cabrá decir que ni de cartografía ni en el catastro se dispone de una delimitación de dicho núcleo. Por otro lado, la documentación correspondiente al INE ha sido elaborada a puros efectos electorales. En resumen, a la vista de todo lo anterior, no existe una delimitación fehaciente del núcleo de Usánsolo. Se puede escribir más grande, pero no más claro. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Usánsolo Herria. Bai, arraziondan danori. Nik lehenangoko leiduko mozioan exposición de motivos. Gero itxaso kasalduko dau beste guztia, ni baino hobeto berbaiten dauta. En el ya largo proceso de desanexión de Usánsolo, respecto del término municipal de Galdakao, el 23 de enero, en la quinta y última reunión de la comisión paritaria, el alcalde y también presidente de la comisión paritaria señaló que, indiferentemente de la opinión de UH, él llevaría a pleno la propuesta de realizar las consultas
por barrios el 11 de noviembre sobre si quieren formar parte del proceso de desanexión de Usánsolo. Asimismo, el alcalde señaló que es una consulta no vinculante, que únicamente servirá para conocer la opinión de la población de algunos barrios de Galdakao. Esta noticia fue filtrada a la prensa previamente a la reunión, con la cual se puede considerar que la decisión estaba impuesta para UH. Sobre conocer la opinión de la población de Usánsolo, considerando parte de Usánsolo cada una de las direcciones postales reconocidas por todas las instituciones, como el caso del Instituto de Estadística, de la Administración Electoral y el propio Ayuntamiento, recordar que durante el proceso de desanexión se han realizado varias consultas que reafirman los deseos de la población de Usánsolo sobre la desanexión. En el 2014 se realizó una consulta popular con todas las garantías legales y totalmente legítima. Se realizó y aplicó un protocolo. Este contenía cómo sería la composición de las mesas, se precisaba presentar el empadronamiento para votar, se proponía cómo sería la participación de las personas observadoras, etc. El PNV no aceptó nuestra propuesta para participar en la consulta y además hizo una contracampaña ávara. Al señor alcalde yo personalmente le entregué la carta para si quería participar. A pesar de esto, el resultado dejaba clara la decisión de los y las usánsolotarras por convertirse en municipio independiente, con casi un 75% de los votos a favor. No solo quedó clara la voluntad y el deseo de ser Usánsolo municipio independiente, sino que obligó al PNV a modificar una norma foral que había hecho para prohibir a Usánsolo su desanexión. En noviembre de 2017, UH se vio en la obligación de ratificar esta decisión, ya que el alcalde tenía bloqueada la comisión paritaria diciendo que Usánsolo no estaba delimitado. En este sentido, todos y todas sabemos que Usánsolo es donde vamos a la escuela, al médico, a misa, etc. Así se han elegido a las personas representantes de la comisión paritaria por parte de Usánsolo, considerando los votos únicamente de los y las usánsolotarras. Sin embargo, para el alcalde no está delimitado y por ello UH en noviembre de 2017 ha presentado casi 2.000 firmas de usánsolotarras que ratifican que son de Usánsolo. Se han recogido firmas en todas las diferentes zonas de Usánsolo, La Bea, Arteta, Gorosibi, Centro, etc. De cada zona, más del 70% de los vecinos y vecinas han firmado que son de Usánsolo. Han ratificado una vez más tanto su delimitación como sobre todo su propia identificación como pueblo. Así lo constata el INE, Instituto Nacional de Estadística, que reconoce a Usánsolo como la unidad poblacional que a fecha de 2017 constaba de casi 5.000 habitantes. A pesar de presentar las firmas, el PNV no las ha considerado. Ha querido permanecer ciego a este hecho. ¿Cuántas consultas más serán necesarias para saber lo que desean los y las usánsolotarras? Con el único objetivo de mantener bloqueado el proceso de desanexión, el PNV presentó en la última reunión de la comisión paritaria su nueva estrategia. El alcalde no solo notificó que se harían las consultas por barrios, solo se harían en algunos lugares, no en todo Usánsolo, en noviembre, sino que además señaló que era necesaria previa autorización del gobierno de Rajoy, hasta el momento, y en ello se basaba un informe de la secretaria municipal. Asimismo, apuntaba que su referencia era el Ayuntamiento de Basauri para el desarrollo de las consultas. Felicidades. En el pleno celebrado durante el mes de febrero del 2018, donde se debatió esta propuesta, el PNV defendió que haría las consultas el 11 de noviembre y para ello pediría permiso al gobierno de Mariano Rajoy. Desde UH se denunció la actitud impositora y el engaño del alcalde y también presidente de la comisión paritaria. UH señaló que no eran necesarias más consultas para conocer la voluntad de los y las usánsolotarras, ya que eso ha quedado claro en más de una ocasión. Y ahora solo hay que respetarlo. No hacen falta más consultas. Asimismo, desde UH se entendía esta petición de autorización como parte de una estrategia para no quedar culpable del bloqueo y no avanzar en el proceso de desanexión. El PNV sabía hasta recibir respuesta de Madrid pasarán entre 6 y 9 meses y ya no daría tiempo ni siquiera de empezar el proceso en esta legislatura. Además, si recibiese una propuesta negativa, el culpable sería el PP y no el PNV.
Si se ha impuesto esto para alargar y bloquear el proceso es precisamente porque el PNV prevé que no recibirá autorización, ya que según la legislación española los municipios de menos de 5.000 habitantes no pueden desanexionarse. Desde EUH queremos denunciar los engaños vertidos por el PNV sobre la necesidad de pedir previa autorización para realizar una consulta popular que pretende únicamente consultar a una parte del municipio de Galdacao, y también queremos señalar esta no fue más que una estrategia para dejar pasar el tiempo sin dar pasos ni avanzar en el proceso de desanexión de Usánsolo y querer salir airoso. Un obstáculo más en el camino, debido a la falta de voluntad política del PNV para llevar el proceso adelante, algo a lo que se habían comprometido en esta legislatura. El alcalde manifestó que su ejemplo a seguir era la consulta popular que se iba a realizar en Basauri hace unos meses. Como sabéis, el Gobierno del Estado denunció al Ayuntamiento de Basauri y hace escasos días ha salido la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, donde deja claro que no es necesaria la autorización del Gobierno de Rajoy para la realización de la consulta popular de estas características. Sorionak. Esto no hace más que demostrar que el planteamiento del PNV es una estrategia para mantener bloqueado el proceso de desanexión de Usánsolo. Por las razones antes expuestas, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo plenario para iniciar el procedimiento de alteración del término municipal de Galdacao, con la desanexión del pueblo de Usánsolo, de forma inmediata y siguiendo las indicaciones de la norma foral donde se indica la realización de una consulta al finalizar el proceso, una vez tengan todos los estudios previos. Por ello, se solicita no poner más obstáculos ni excusas e iniciar de una vez por todas el proceso de desanexión de Usánsolo. Eskerrik asko. Antes de dar la palabra al siguiente portavoz, voy a hacer una aclaración por alusiones personales. Y no reconozco en la pluma en este texto de las dos portavoces de Usánsolo Herria, pero resulta injurioso cuando hablan de actitud impositora y de engaño del alcalde y hablan de engaño del PNV. Yo solo una reflexión. No les voy a decir no os voy a decir a vosotras porque no creo que hayáis sido vosotras, aunque lo estéis leyendo y lo estéis haciendo vuestro. Pero una alusión, cuando se demuestre que no es así, pediréis disculpas, porque cuando se demuestre que después de esta última Junta de Ministros que tienen mañana, que dudo mucho que toquen el tema de Usánsolo y que por tanto el silencio administrativo se entenderá como positivo y podremos hacer la consulta, me pregunto si pedirán disculpas a Usánsolo Herria. Eso por alusiones y por aclarar. Y la siguiente vez también que venga una moción con un contenido de este estilo sin que demuestre que efectivamente hay un engaño, creo que va mucho más allá de la libertad de expresión, con lo cual evitaré que esos textos pasen. Dicho lo cual, doy la palabra al portavoz o a la portavoz de Galdakao Orain. Sí, hola, buenas tardes. Yo, al contrario, me alegro. Me alegré en febrero cuando dije que después de 3 años traíamos una cuestión sobre la desanexión de Usánsolo y hoy me vuelvo a alegrar. Entiendo que todas estamos aquí para fomentar el diálogo y seguir intentando acercamiento de posturas. Y quiero pensar además que estamos por la labor de no bloquear este proceso. Voy a ser breve, porque creo que nuestra postura sobre este tema ha sido clara y meridiana desde el principio. Creemos de manera radical en el derecho a decidir y ahí seguimos. Seguimos pensando que lo mejor, tanto para Usánsolo como para Galdakao, es que este proceso termine cuanto antes, sin trabas, sin imposiciones y sin bloqueos, entendiendo desde nuestro grupo como bloqueo esta consulta por barrios made in PNV, no vinculante, sin información para la ciudadanía, que sabemos todas que dilatará y parará el proceso de 6 a 9 meses mínimo, contando con que el Gobierno del señor M. Rajoy, que veo que no va a ser, pues el que sea, dé la autorización para celebrarla. Insisto, por coherencia seguimos pensando como al principio y en eso estamos de acuerdo con Usánsolo Herria. La comisión mixta se debe poner en marcha ya y de manera urgente para seguir avanzando en el proceso. No entendemos por qué se tiene que parar todo el proceso por una consulta por barrios no vinculante. Creemos que se podría ir trabajando y tener el resultado de esta consulta como algo a tener en cuenta. Quería aprovechar para pedir públicamente que cuando se conforme esta comisión, aunque la norma foral no deja lugar a dudas sobre su composición, seamos un poquito más ambiciosas y se permita la presencia de los grupos que queramos asistir. Vamos a intentar demostrar que transparencia y participación no es el título de una revista de coches.
Quería aprovechar también para contestar al portavoz del Partido Socialista que insinúa que no nos preocupamos por los intereses de los habitantes y las habitantes de Galdakao. Que sea responsable y que no haga, por favor, de esto una guerra entre Galdakao y Usánsolo. La segregación de Usánsolo, en el caso de que los y las usansolotarras así lo decidan, no debe ser algo traumático para el pueblo de Galdakao y ni mucho menos se puede pensar que se trata de algo que les va a perjudicar a cualquiera de las partes. Eso solo lo pueden decidir los estudios de viabilidad y no nosotras. No nos erijamos, por favor, como salvadoras de no sé qué bienestar y pongamos en marcha la comisión mixta para empezar con esos estudios. Gracias. Eskerrik asko, EH Bildu. Bai. Bueno, lehenik eta behin esan, gure taldetik adierazi nahi dugula egoeraren azterketa gitxi gora bera konpartitzen dugula. Hau atzeratzen ari da pilot. Eta alda izan alde batek interes batzu dekozolako, edo ez dakigu zaite, baina hau gero eta gehiago atzeratzen ari da. Guk dakigu 2014an galdeketa burutu zala. Eta orduen segaitik planteatzen da auzoen galdeketa hau 2018an amaieran. Da, denboratzu egon erditik. Como primer punto, decir que desde nuestro grupo pues compartimos lo que es la situación actual. Compartimos el análisis, de decir que se ha retrasado esto un montón en el tiempo. No sabemos si por intereses de un lado, por lo que sea, por burocracia, pero si los y las usansolotarras hicieron una consulta en 2014, ¿cómo es que se plantea en 2018 esta consulta de barrios, la urte? Horren harira, gure da ez ekarri ona, alkateak esandako hitz batzuk elkarrizketa batean, 2016an, eta esan zeban. Nos recordarán por qué hemos cerrado el proceso definitivamente o por qué hemos segregado el municipio. Vamos a hacer un proceso lo mejor que sepamos y podamos y vamos a establecer todos los mecanismos de transparencia. Hau esan zeban alkateak 2016ko abenduan 16an. Galdera zuzena da, bardin pentsatzen jarraitzen dago alkateak, edo udal gobernuak. Hirugarrena, udal gobernuen planteamendu aurrera baldin badoa, hau da, auzoen galdeketa hori, eta demagun, auzo batek Usansoloren segregazio prozesuan parterik ez hartzea erabaki ostean, batzorde teknikoak, horren osteko batzorde teknikoak, auzo hori Usansolo deritzon sujetu politikoan barnebildurik dagoela, esaten dagoela, zeiten dugu auzo horregaz. Siguiendo vuestro planteamiento, vais a llevar a cabo la consulta por barrios de Usansolo, ¿no? Si uno de esos barrios dice que no quiere tomar parte en el proceso de segregación de Usansolo y la posterior comisión técnica que va a decidir cuáles son los límites de Usansolo decide que ese barrio está integrado en ese sujeto político llamado Usansolo, ¿qué hacemos con ese barrio? ¿Qué hacemos? Técnicamente está dentro de Usansolo, pero ellos han decidido que no tomar parte. Esa contradicción, ¿cómo se solventaría? Laugarrena. Ez da beharrezkoa udalerrian zati bati galdeketa bat eiteko baimenik eskatzea. Eta izatez, gaur egun, Usansolo Galdakaoren udalerrian sartute dago. Beraz, zati bat da, teknikoki. Beraz, zein da Madrilera joateko arrazoia? Autonomia Erkidegoko Justizia Epaitegi Gorenak argi hitz egin dago Basariren kasuarekin ondala gitxi. No hace falta pedir permiso para preguntar a una parte del municipio. Y hoy en día, todavía técnicamente, Usansolo es parte del municipio de Galdakao. Por eso, ¿cuál es la razón de ir a Madrid? El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha hablado claro hace poco con el tema de Basauri también. Eta bosgarrena, hau benetan, hau zintzoke, baldago motiborik, eraginik, kanpo presiorik, hau guztia atzeratzeko.
Usansolon eroaten ari direzen, edo gure direzen eroan, aurrera eroan gure direzen proiektuak, edo ez dakite programak, edo ez dakit, baina baldago zeo zer, honen atzetik, hau guztia atzeratzeko. La última pregunta. ¿Hay algún tipo de presión exterior o influencia o algo que esté sustentada en futuros programas electorales o que tengan que ver con proyectos que se están realizando o que se vayan a realizar dentro del municipio de Usansolo para retrasar todo esto? Hori. Eskerrik asko, JPNV. Sí, Arrastión. Bueno, la verdad es que es cierto que hace apenas 2 meses estuvimos debatiendo este mismo asunto, y yo le agradezco al alcalde que haya dejado pasar esta moción, aunque significa reiterar en el mismo asunto, ¿no? En lo que ya hemos estado debatiendo, pues de forma extensa. Aunque me doy cuenta que algunos no estuvieron hace 2 meses porque no se enteraron de nada. Hacen preguntas sobre cosas que han preguntado, que se han expuesto y se han explicado aquí, y no se han enterado. Es decir, ¿cuál es el motivo de ir a Madrid? En definitiva, luego lo comento. Ustedes comienzan la presentación de la moción con el tenor literal siguiente. Usansolo Herria presenta para su debate en el Pleno la siguiente moción, denunciando la actitud del PNV frente al proceso de desanexión de Usansolo, solicitando comenzar ya sin más engaños y obstáculos, ni obstáculos. Y dice que denuncian la actitud del PNV frente al proceso de desanexión. Pues no es pura semántica, no lo es, y es engañar. Es decir, pues bien, déjenme que les corrija. Una vez más comienzan su moción con la utilización perversa e interesada de las palabras. Y si no estamos en lo cierto, corríjanme o respondan a la siguiente pregunta. ¿No es cierto que para iniciar el proceso actual fue necesaria la modificación de la norma foral 9/2012 del 5 de diciembre de demarcaciones territoriales a través de la norma foral 6/2015 el 25 de marzo? Y 2. ¿No es menos cierto que lo que venía a modificar de la anterior norma foral en su articulado, posibilitando el proceso actual, hacía referencia fundamentalmente a la segregación? ¿Se lo recuerdo? Leemos la norma foral 6/2015, que es lo que se modificaba y posibilitaba ese asunto. Se lo dicen ustedes, nos obligaron a hacerlo. Ustedes fueron capaces de obligar al PNV a que hiciera eso. Quizás se refieren a la creación dentro del título cuarto, capítulo segundo, de la nueva sección cuarta, con la denominación segregación de parte del territorio de un municipio para constituir un nuevo municipio independiente, con la creación dentro de esta nueva sección cuarta de otro, entre otros, del artículo 35 bis, que dice: consistirá en la segregación de parte del territorio de un municipio para constituir nuevos municipios independientes. Serán incluidos en este supuesto las desanexiones de aquellos territorios que en su día fueron municipios independientes. ¿Se refieren a esto? A pesar de ser parte histórica de Galdakao, Usansolo poseyó en algún momento concejo propio, parroquia independiente, término amojonado, la propiedad y goce privativo de sus montes y administración económica de sus rentas. Usansolo se constituyó en municipio con alcalde y ayuntamiento independiente en algún momento histórico. Pues bien, la respuesta es no. Por lo tanto, hablamos de segregación y no de un proceso de desanexión. Si quieren hablar de engaños, empiecen por hablar de forma adecuada, llamando a cada proceso como se llama. Que no pasa nada. Es decir, que no pasa nada, que a mí me parece legítimo que Usansolo aspire a segregarse. Me parece legítimo. Pero dejen de decir a los demás o dar lecciones a los demás sobre comportamientos, y se comportan ustedes pues engañando a la masa, engañando al pueblo. En cuanto a la consulta y autorización del Gobierno del Estado, repiten que en diferentes fechas ustedes en el 2014 realizaron una consulta popular con todas las garantías legales y totalmente legítima, con un 75% de los votos emitidos a favor. En el 2017 presentaron casi 2.000 firmas, con el argumento de que cada zona, más del 70% de los y las vecinas han firmado diciendo que son Usansolo, 70%. La suma de los habitantes de los diferentes barrios que, según ustedes, componen Usansolo, es decir, porque eso lo han determinado ellos, no está determinado este ayuntamiento cuáles son los límites, en relación a la pregunta de H. Bildu. Es decir, aproximadamente el territorio de Usansolo tiene, los barrios que ustedes dicen, tienen unos 4.678 habitantes.
La fuente no es muy fiable, es Wikipedia, pero es la que tenía y podía consultar. ¿Sabe que Puente la Torre tiene 4 habitantes? Urasca 26, La Bea 76, Bequelarre 30, Basozábal 5, Ichaga 1, Gorosibi 670, Usánsolo unos 2.500. Ustedes reclaman respeto y reconocimiento para su propuesta. Ofrecen a cambio ahogar la opinión de los pequeños barrios que pretenden agregarse. Me explico. Pretenden impedir que cada uno de los barrios pueda decidir de una forma independiente, clara, legal e indiscutible su futuro, respetando para cada uno el mismo derecho que reclaman para su idea de Usánsolo. Pretende subsumir, incluirlos como componentes de una síntesis más abarcadora, es decir, considerar como parte de un conjunto más amplio, reduciendo su voluntad a una disolución en una masa de población. Es decir, un barrio de 15 tiene que votar frente a un barrio de 2.500. Y no pasa nada, porque como son pocos no tienen derecho. Pues el derecho es independiente, es individual, es del ser humano. Es decir, y no debe respetarse de la misma manera y del mismo derecho. Pues no contento solo con esto, ahora vuelven con el mismo camino, iniciar el procedimiento de anexión de Usánsolo respecto al término municipal de Galdácano para constituir un término municipal, independiente como si fuera una forma caprichosa y al margen de los informes jurídicos o de la ley y se pudieran realizar pues eso, como si nada. Miren, ustedes pueden seguir queriendo hacer de su capa un sayo, pero al final se toparán con la verdad, con la cruda realidad. No hay atajos, no los hay. En nuestra propuesta o en la suya, en lo que se refiere a la alteración de términos municipales, afectando para ello de modo directo a los elementos esenciales, el municipio, esto es, el territorio, la población y organización municipal, se necesitarán en algún momento la autorización del Estado. Sí. Y se puede hacer ahora o se puede hacer después. Pero habrá que atacar ese asunto, no se puede evitar. Y entonces nos encontraremos posiblemente en una situación o en un escenario, pues parece que más adecuado, como el de Igueldo, que en el 2013 se desanexiona de... se segregó. Esta es la enésima vez que tengo mala suerte, Tengo muy mala suerte. Yo siempre respeto a los demás. Gracias. Muchas gracias. En el febrero de 2014, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco anuló de forma cautelar la segregación de desanexión. Y en el enero del 2016, de forma definitiva, el tribunal anuló 25 meses, más de 2 años. Más de 2 años. Y es un proceso por el que hay que pasar. Nos guste o no nos guste. Y repito, y lo vuelvo a decir, y creo que representando a todos mis compañeros y a mi partido, compañeras y mi partido, que Usánsolo sea lo que tenga que ser. Pero respétennos el que entendamos o tengamos una forma diferente de ver el camino a la que ustedes tienen. Es decir, porque la nuestra, de momento, se ajusta a derecho y se ajusta a la ley. Y me gustaría terminar con una pregunta, este primer turno. Cuando ustedes sean municipio, y si alguna o alguno de ustedes tiene el honor de ostentar la alcaldía de Usánsolo, tomarán decisiones en contra de los informes jurídicos de la secretaria municipal y de la Jefatura de Asistencia Jurídica del Departamento de Relaciones Municipales de la Diputación Foral de Vizcaya. La verdad que me gustaría conocer su respuesta. Creo que con esto también queda respondida algunas preguntas que ha hecho Bildu en relación por qué se fue a Madrid. Porque había 2 informes que además en el pleno anterior fueron expuestos y lo comentó el alcalde, que aconsejaban que se hiciera la consulta con el gobierno del Estado español. Nada más, gracias. Eskerrik asko, segundo turno de intervenciones, Partido Popular. Sí, gracias, Quedan alcalde. 6 minutos casi. Sí, gracias, alcalde. Brevemente, bueno, lo primero que me gustaría decir es que parece que estoy en el Día de la Marmota. Parece que estoy en el Día de la Marmota porque volvemos a tratar el mismo tema. Yo me sumo a las palabras que ha dicho el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, ¿no?
las y los vecinos de Usánsolo que sean lo que ellos quieran, pero bajo la ley. Sí me gustaría decir que en el Boletín Oficial del Estado del 30 de diciembre del 2013, en la Ley 27/2013 del 27 de diciembre, en el apartado 2 del artículo 13 dice: la creación de nuevos municipios solo podrá realizarse sobre la base de núcleos de población territorial diferenciados, de al menos 5.000 habitantes, y siempre que los municipios resultantes sean financieramente sostenibles, que eso ya se vería en el proceso. O sea, es que de entrada estamos hablando de algo que hoy por hoy la ley no lo permite. Entonces yo lo que digo es, se cambiese la ley primero, vuélvase a los parámetros que había contemplados anteriormente, que eran 2.500 habitantes, y luego hablamos del proceso. Pero a mí me resulta también, y no me iba a meter, pero sí lo voy a decir, a mí me resulta también chocante el punto 2 de la propuesta, ¿no?, que es la designación de las y los representantes de la comisión mixtas, que yo creía que ya estaban designados, a no ser que es que se quiera estructurar de otra manera, se quiera con algún otro tipo de representación, no lo sé, porque yo no estoy en esa comisión ni se me espera. Pero vamos, alcalde, 2 concejales, creo que eso ya está designado, ¿no? 3 representantes de Usánsolo, creo que también está, si eso ya está designado, ¿por qué se incorpora en esta moción? De todas formas, sí me gustaría decir otra cosa. Creo que por segunda vez en el pleno de hoy tengo que decir que las Juntas Generales han jugado una mala pasada, porque creo recordar que fue en el último pleno de la anterior legislatura donde se cambió la norma foral y se hicieron los parámetros necesarios para que pudiese entrar el tema de Usánsolo, se pudiese empezar a caminar con el tema de Usánsolo. Aquí se han debatido muchas mociones, se han pedido muchas cosas, pero sinceramente, independientemente que yo opine de una manera o de otra, sí es cierto que el tema, llevamos 3 años de legislatura, nos queda 1 año, y creo que no se tenía que haber puesto palitos en la rueda. Creo que aquí cada uno, la voluntad política de cada uno es la que es, unos hubiésemos votado a favor, en contra, abstención, pero creo que el tema no sé por culpa de quién, digo, cuando digo palos en las ruedas, digo, el tema se ha dilatado, para mí incomprensiblemente. Yo creo que si lo que todos queríamos, que este proceso de una manera o de otra ya pues terminase en el tiempo, creo que sinceramente tenía que haber habido más responsabilidad de quien haya sido el responsable o el culpable de alargar esto, para que esto hubiese llegado a buen fin, y si los vecinos y si la ley permitía que Usánsolo fuera otro ayuntamiento más, pues lo tendríamos para estas próximas elecciones, pero así pues va a ser imposible. Y ya digo, yo todos saben mi opinión, pero desde luego no sé dónde se paró bueno, sí sé, con demandas y demás, sé dónde se paró el proceso, y lo que pido, si esto tiene que salir adelante con la ley, por supuesto, pues que vaya, pero no sé, vamos a meterle un poquito de velocidad. Gracias. Eskerrik asko. Partido Socialista, Usánsolo Herria. A ver, en primer lugar, Mari Carmen, sí es verdad que en retiradas ocasiones, y no tantas como quisiéramos nosotros, se ha traído este tema o alguna moción a pleno. En más tenía que haber venido. Ten en cuenta que si nosotros estamos en este ayuntamiento es por una única razón, y creo que sabéis todos perfectamente cuál es nuestra razón de estar aquí. Nosotros aquí no estamos para calentar una poltrona ni un asiento, estamos porque nuestro objetivo es la desanexión de nuestro pueblo. Por lo menos que se respete el derecho a decidir de todos los usánsolotarras si queremos ser o no municipio. Eso es lo que estamos pidiendo aquí. Y llevamos pidiéndolo ya el segundo mandato, casi 8 años. Entonces, se nos puede acusar de que estamos mareando la perdiz. Es que no tenemos otro cometido. Nosotros los problemas
de Galdácano, la gestión de Galdácano, hombre, nos sobrepasa un poco. Nosotros tenemos un pueblo y queremos dedicarnos a ese pueblo, pero para ello tenemos que ser municipio. Y esa es nuestra labor. Y seguiremos mareando la perdiz más y más y más hasta que a alguien se le ocurra poner esa perdiz en el guiso y nos lo podamos comer, como queramos nosotros, como nos dejen a nosotros. La verdad es que nuestra intención al traer la moción no es, como otras veces, discutir sobre el tema. No, ya se ha discutido y ya sabemos la opinión que tenemos cada uno, por supuesto. Y no nos pondremos de acuerdo posiblemente muchas veces en muchas cosas. No vamos a hablar no tenemos intención de hablar de los límites, cuáles son y cuáles no son. Eso ya se ha discutido aquí. No tenemos intención. Tampoco vamos a hablar de la ley de instituciones locales, que nos permite, que no habla de hacer consultas. Que para hacer una consulta, haya que pedir permiso a Madrid. No vamos a hablar de eso, Mari Carmen. Tampoco vamos a hablar de los 5.000 habitantes, ¿o no? En el pleno de febrero ya comentamos, ya dijimos. ¿Por qué no hace falta 5.000 habitantes? Ya dijimos, ¿por qué? Porque nos basamos en la norma foral, punto. Tampoco es que ya dijimos en su momento, nos supera segregación, desanexión, si no nos importa, eso lo tenemos superado. Llamarlo como queráis, no os importa, pero dejarnos decidir nuestro futuro, punto, no queremos nada más. Nuestra intención al traer la moción al Pleno, yo creo que aparece bastante clara, y era que a día de hoy han salido 2 sentencias, la de Ezko Itxaso y la de Basauri, que en su día fueron referentes para algunas personas, que marcan, creo yo, un antes y un después en el proceso de desanexión de Usánsolo también, ¿no? No sé si un antes y un después, pero por lo menos unos antecedentes positivos para nosotros. En el caso de Ezko Itxaso, ha sido el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco quien ha dicho que no se puede aplicar la ley estatal a las desanexiones de este país, ¿vale? Porque son simplemente y únicamente competencia foral. Tiene 3 minutos más, ha consumido ya los 10 minutos, ¿de acuerdo? Bai? Zazpi minututa pikulen eta beste 3 minutu ikusme. 2 minutos, vale, pues aleginduko nase. Y por otro lado, otra sentencia que también es favorable a nosotros en el sentido de en nuestro camino, es la sentencia del caso de Basauri, que en su día, en el 1 de febrero, el alcalde se refirió a ella para apoyar la consulta en Usánsolo, ¿vale? Bueno, ser esan. Yo no sé si habéis entendido que ese era el motivo de nuestra moción, ¿vale? Esos 2 puntos. Y quien quiera estudiarse el caso de Ezko Itxaso, quien quiera estudiarse el caso de Basauri, tiene que tener clarísimo que nosotros vamos por ahí y no vamos a empezar a discutir de límites ni de otro tipo de cosas, ¿vale? Es verdad que se nos vendió en este pleno que era obligatorio, como bien nos lo pasó en Basauri, teníamos que acudir al Gobierno Central de Madrid, antes era de Rajoy, ahora pues suponemos que no, a pedir permiso para hacer la consulta. Incluso se avaló eso con un informe de la secretaria, aunque bien sabemos que eso no tiene cabida en la normativa estatal. En nuestro proceso de selección tiene cabida solamente la norma foral, ¿vale? Y a día de hoy es eso lo que la consulta de Basauri ha sido avalada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, ¿vale? Por lo tanto, tira por tierra los argumentos que en su día utilizó el alcalde para obligarnos a ir a Madrid a pedir permiso para cualquier tipo de consulta. De todas formas, nosotros, está claro que se acercan las elecciones para todos, y nosotros, queráis o no, llevamos aquí 2 legislaturas con un apoyo de más de la mayoría de la población de Usánsolo, y creemos que hay que avanzar en el proceso, pero eso lo llevamos diciendo ya hace 7 años. Y avanzar en el proceso indica, y no avanzar en ese proceso, perdón, indica que no hay voluntad política por alguna de las partes, ni compromiso, un compromiso que se adquirió hace 4 años, no solamente por parte de la alcaldía, sino también de Diputación, y el proceso está parado por lo que fuera, pero está parado. En ese caso sí estoy con la compañera del PP, con Mari Carmen, diciendo, bueno, pues que esto hay que moverlo, hay que agilizarlo, ¿vale? Entonces, lo que pedimos es que se empiece con el proceso. Y para empezar con el proceso, simplemente pedimos que se inicie el procedimiento de desanexión de Usánsolo para constituirse como municipio independiente.
que se designen los representantes de la comisión mixta para desarrollar las funciones que le competen, previstas en la norma foral de las demarcaciones de Vizcaya, y que esta comisión se componga de la siguiente manera: el alcalde, 2 concejales o concejalas del Ayuntamiento de Galdácano, designados según los resultados de las últimas elecciones municipales, y 3 representantes de Usánsolo designados de la misma manera. Pero, vista el debatetik, el tercer punto sería notificar en los próximos 10 días el presente acuerdo al departamento competente en materia de demarcaciones municipales de la Diputación Foral de Vizcaya, a los efectos prevenidos en los artículos 37 y siguientes de la norma foral de demarcaciones de Vizcaya. Yo me agarro a las palabras que antes ha dicho, y termino ya, Ivonne, a las palabras que antes ha dicho Olga. Dejarnos ser lo que queramos, pero dejarnos quiere decir, no creo que estamos haciendo ningún tipo de ilegalidad cuando estemos pidiendo que comience el proceso, que se hagan los estudios necesarios y que seamos los mismos usansolotarras los que seamos quienes decidamos si queremos ser del municipio de Galdácano o no. Besterik ez. Eskerrik asko, Bildu. Dekozu 5 minutu... Berkatu, bai, Galdako orain, ez? Bai, Bildu, bai, salto egin dut, nahi barik izan da, kasualidades. Dekozuz 5 minutu eta 10 segundu, gehi beharrezkoa bazan duen, bai, itxaso barkatu, bai. Bueno, ni bueltako nazazierara barriro, ze bota guz 5 galdera eta ez jako eseri erantzun. Vuelvo al principio, hemos lanzado 5 preguntas, creo, y no se nos ha contestado nada. Lehenengoa, 2014an egon baldin bazan galdera, galdeketa, parkatu Usansolon, zelan da 2018an planteatzen dela 4 urte gero auzoen galdeketa. Como es que después de 4 años de la consulta se plantea la consulta por barrios. Bigarrena, pentsatzen dago ondino, alkateak edo udal gobernuak elkarrizketan esan zabena, hau da, vamos a hacer un proceso lo mejor que sepamos y podamos y vamos a establecer todos los mecanismos de transparencia. Hirugarrena, hau garrantzitsu da, entzanak, esan duztu holan burua gazezetz, baina erantzun patxadaz. Auzoetako galdeketan, auzo batek esaten badau, ez debela gure parte hartu segregazio prozesuen, gero, batzorde teknikoak erabakitzen badau auzo hori Usansolo dela, zelan ez ez. Teknikoki esaten badau, bai, tope dugu dokumentua eta auzo hori Usansolo da. Zeitzen dutzezu auzo horri. Beitu, teknikoki, historian arabera, zu Usansolo zara, baina erabaki dozun ez dozula parte hartuko, ez dozu partearik hartuko segregazio prozesu hortan. O sea, la pregunta es, si en la consulta de barrios un barrio decide no tomar parte en el proceso de segregación de Usansolo y después la comisión técnica que decida de verdad los límites de Usansolo decide que ese barrio está integrado históricamente o lo que sea, con datos oficiales, que sí está integrado en Usansolo, ¿qué hacemos con ese barrio? Gero, Fernando, hacer una pregunta otra vez no quiere decir que no se sepa la respuesta. Es que se quiera oír una respuesta. Orduen, has dicho que está basado, lo dirá Madrid, en informes. Eta idazkaritzari errespetu osoz eta dana. Oindalakitzi urten da, erkidegoko justizia epaitegi gorenaren iritzia, eta uste dut horrek iritzi potente eta eraginkor bat sor lezakela, bai? Con todo el respeto a la secretaría y todo, pero es que después de eso ha salido el tema del Tribunal de Justicia Superior de la Comunidad Autónoma Vasca, con el tema de Basauri, por ejemplo, y creo que eso es bastante precedente para asentar unas bases bastante potentes y que influyan en lo que sería el tema de consultas. Gero, el tema de bloke, auzoka galdetzea, 5 biztanle, 7, 17.000. Eta bakarka galdetuko bagenu zer? Non da muga? Si preguntamos individualmente, ¿dónde está la muga? Es así, como están horrela dos bermatuta eskubideak, bakarka galdetuta? Hau da, non dago limite hori? Blokeka, adibidez? Etxe batean? Por bloques en una casa? ¿Dónde está el límite? Gero, 2 urte baino gehiago ebazpen bate atarateko esan duzu, ez? Igeldoren kasuan.
Ostra, hori jakinda, hau gero eta gehiago atzeratzea, noren onerako da hau. Inorentzako, bakarria kalterako, danon kalterako, ez teko zentzurik hau atzeratzea gero eta gehiago. Zaitik ez dira, ja, bengoz mekanismoak martzan jartzen. Gero esan da, agintariak legei hemen ez, baizik eta herritarrei legei hemen dautzela hemen. Eta nik esan duena ez, herritarrek esaten deurina hori egokitu behar dela. Eta legeak horretan oinarrituta behar direzela. Que los mandatarios, se ha dicho que tienen que cumplir las leyes y tal. Sí, pero si el pueblo decide algo, habrá que adecuar el tema este y creo yo que, y esto ha salido en alguna reunión también, que no era tema baladí, el tema de Usánsolo, ¿vale? Pero creo que se podría adecuar bastante el tema de la legislación para la consulta. Eta barrio errepikatzo dut, lehengoa. Baldau, erantzun edarki, mesedez, baldau kanpo presio eraginik Usansoloko lurretan egikaritzen ari diren edo indarrean dauden proiektutan oinarriturik prozesu guztia batzeratzeko, hay algún tipo de presión exterior o influencia basada en proyectos que se están realizando ahora mismo en algún lugar de Usánsolo o futuros planes de algún programa o lo que sea que estén retrasando todo esto? Bakarrik hori. EAJPNV. Sí. No sé si va a tener tiempo. Tengo 3 minutos y más preguntas que a mí no me han contestado ninguna tampoco, y era interesante también. A la última, la respuesta es no. Es decir, yo comprendo que estamos acostumbrados a que nos mantengan siempre la teoría de la conspiración, pero la respuesta es no. O sea, no sé ni por dónde vienes. O sea, hay presión exterior, no sé, pues si no es alienígena, que yo sepa, no. Si el mandatario dice que habrá que cambiar algo y el pueblo no está de acuerdo, pues efectivamente, pues se llama legislar y se hacen los parlamentos. Sabe usted igual que yo. Es decir, promueve usted propuestas a través de su grupo parlamentario, aquí o en España, y que cambien las leyes. Nosotros en eso lo acompañaremos. Tenemos claro que para nosotros el límite está en 2.500 habitantes. Para nosotros está en 2.500 habitantes, que es lo que dice la ley vasca. Es decir, punto. Otra cosa es que, en atención al informe jurídico de 2 jurídicas diferentes, desde la Diputación Foral de Vizcaya y del Ayuntamiento de Galdakao, decían que había que hacer la consulta. Por lo tanto, en atención a eso, porque no hay otra forma de hacerlo, si no, ya sabe usted lo que toca. No quedaba otra. En cualquier caso, en algún momento nos obligarán a hacerlo, O sea, no hay atajos. Habrá que pasar por esa consulta por el Gobierno de España. Y ya veremos. Vamos a verlo próximamente, Es decir, no, quedan horas. Es decir, y aunque quizás se nos cierre el camino por esa parte, a lo mejor habrá que seguir buscando otras alternativas. En el supuesto, Digo, en el supuesto. Pero tenemos que cumplir la ley. No nos queda otra. Ustedes hacían lo mismo cuando estaban gobernando en otros sitios, Cumplían la ley. Ha dicho también, ha preguntado lo de Basauri y confunden un asunto de infraestructuras con un asunto de territorio, población, organización municipal. Es que son 2 temas muy diferentes, créanme, son dos temas muy diferentes. Y la segregación de una parte del municipio es un tema complicado y difícil y afecta. Y a usted, como concejal de Galdakao, le tenía también que preocupar, porque tendrá que valorar que los resultantes de eso también sean satisfactorios para la parte que usted representará como galdakaostarra, o como representante de los galdakaostarras, ¿no? Digo yo, también tendrá que preocuparle. A mí sí me preocupa. Y repito, por enésima vez, le deseo a Usánsolo lo mejor y que sea lo que tenga que ser. Otra cosa es que lo siento mucho, pero no compartimos el mismo camino. Ya ni veo. Si un barrio decide que no y la comisión técnica dice que sí, no lo entiendo. Si un barrio decide que no, será que no, ¿no? Desde el derecho de... Claro, si un barrio decide que no en una consulta hecha ad hoc específicamente organizada desde el ayuntamiento, desde el pleno, el órgano que tiene el poder de decisión, que es el que tiene que tomar la decisión. No son vinculantes, pero no vinculantes caprichosamente, sino que no son vinculantes por ley. Será el pleno,
será el Pleno, sí señor, porque esa es la gran diferencia. Mire, Esco y Itxaso en 1962 fue unida por la fuerza del franquismo, fueron unidos los dos municipios, por fuerza, sin consultas y sin nada. Vino el dictador y les unió. Y cuando han podido, se han querido separar. Por cierto, la respuesta cuando fueron a separarse, creo que fue de la responsable del Partido Popular en España, fue que le faltaban 4.842 razones para poderse separar. Tiene 3 minutos para terminar. ¿Alguna pregunta más? Tenía... ¿Dónde está la muga? Por bloques, en una casa... Oiga, es que esa es parte del trabajo de la comisión. Es otro asunto. Es decir, lo que ha traído hoy aquí UH Bildu era... Usansolo Herria era otra cosa. Es decir, lo que traía aquí era el inicio del proceso en el artículo 37 de la norma foral. 35, de la norma foral, si no me equivoco. Es lo que trae. Es decir, empieza con el comienzo, desde luego con el pleno, con la iniciación en el pleno. Es decir, nombramiento de la comisión mixta, inicio del proceso. Y lo que viene detrás es lo que dice la norma foral, no dice más. O sea, estoy de acuerdo, o sea, hasta ahí bien. En la otra parte no queda más que esperar, y además en breve. Lo que pasa que había un interés en volver a traer el tema al Pleno. Pues aquí está, lo estamos volviendo a debatir, estamos repitiendo algunas de las frases que ya hemos dicho todos y todas, y no pasa nada. Pero esto está pendiente de esa situación. Es decir, en breve tendremos una respuesta. Y a partir de ahí seguirá su camino. Yo comprendo que no es el camino que a ustedes les gusta. Pero, joder, también tengan un respeto. Es decir, cuando alguien actúa de una forma diferente a la que ustedes piensan, ¿no? Es que esto no puede haber un pensamiento único. Nos ponemos todos aquí cuello mao y vamos desfilando tal, y parece esto Corea del Norte. Pues no, es decir, hay diferentes formas de pensar. No, me mira usted, pero no es por ti, Íñigo. Estoy hablando en general. Es decir, pero, joder, es decir, cada uno tiene su camino y ustedes eligen el suyo y nosotros el nuestro, y creemos que este es el camino correcto. Pero no solamente creemos, es que estamos obligados a seguir por ese camino. No hay forma de desmarcarse de ese asunto. Es decir, sí, hay una forma delictiva de hacerlo. Es decir, ya le he preguntado a las representantes de Usansolo Herria si tienen la suerte de ser alcaldesa del municipio de Usansolo. Es decir, si en ese momento, cuando tengan un informe jurídico de la secretaria municipal, van a hacer caso o se lo va a pasar a la torera. Es decir, creo que la respuesta es obvia, era pura retórica. En el fondo no espera la respuesta. Es decir, no espera la respuesta. Así que, sin más. Nada más, en principio. Es decir, creo que me ha hecho un apunte. Un último minuto, para sí. tú. En relación a los comentarios que ha hecho la representante del Partido Popular, que se ha metido en todo este proceso como si no le afectara, y ahora de repente resulta que habla de responsabilidad. Oiga, me parece perfecto el argumento y la posición que usted ha mantenido en su momento, porque ha sido consecuente con su forma de pensar desde el principio. Pero no se ha venido usted cabreada hoy, pero en su primer asunto y en el segundo, vamos, ha disparado usted contra todo lo que se ha movido. Nada más. Gracias. Eskerrik asko. Agotados los 2 turnos de intervención, ontxe moziñoa bera bozkatu behar dugu. Sí. Irabazi. Sozialistak. Usansolo Herria. Galdakao orain. EH Bildu. EAJ. Ez da ateratzen moziñoa, hurrengo puntura pasatzen dugu. Seigarren puntua, 2017ko ekitaldiko aurrekontuaren likidazioaren kontu emotea. Dación en cuenta de la liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio 2017. Zazpigarren puntua, 2018ko ekitaldiko aurrekontuaren gaineko artekaritza orokorraren txostenaren kontu ematea. Aurrekontu egonkortasun eta finantza iraunkortasun evaluazioa. Dación en cuenta del informe de la intervención general al presupuesto del ejercicio 2018. Evaluación de la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 8. puntua, osoko bilkurari informazioa ematea. Aurrekontuaren exekuzioa 2017ko abenduaren 31 eta diruzaintzako egoera
2018ko martxoaren 31 egindako kutxako kontaketa txostena, eta 2018ko abenduaren 31 aurreikuspenak barne. Dación en cuenta al Pleno de la ejecución del presupuesto a 31 de diciembre de 2017 y estado de situación de tesorería, incluyendo acta de arqueo a 31 de marzo de 2018 y previsiones a 31 de diciembre de 2018. Beratzigarren puntua, kontu hartzaile organoak udal zerbitzu ekonomikoen 5/2018 faktura zerrendari buruz egindako eragozpen txostenaren kontu emotea. Guztira 161.814,08 eurotakoa. Dación en cuenta el informe de reparos del órgano interventor relativo a la relación de facturas número 5/2018 confeccionada por los servicios económicos municipales, cuyo importe total asciende a 161.814,08 euros. Hamargarren puntua, alkate dekretuen kontu emotea, 2018ko martxoaren 22tik eta 330/18 zenbakitik aurrera. Dación en cuenta de los decretos de alcaldía dictados desde el 22 de marzo y a partir del número 330/2018 en adelante. Hamaikagarren puntua, galderak eta eskaerak, ruegos y preguntas. EH Bilduk sortutako galderaz gain beste galderarik baldago? ¿Es alguna pregunta más al margen de la registrada por EH Bildu? No. Orduan EH Bildu emongo txetitza, baina ez da testuingururik emoterik, bakarrik zuzenean galderak. Bai, eskerrik asko. Eta eudele babesten duen Euskaraldia izeneko ekimenean, zein den Galdakoko udal gobernuak eta gure alkateak duen jarrera eta helburua galdetzen dugu. Eta zeintzuk dira jarriko dituen baliabideak, helburu horiek lortzeko, zein dira baliabide, zein giza baliabide parkatu, zein baliabide ekonomiko eta zein baliabide material. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Kontsejero erantzunak emoteko. Bueno, arrasti ondan hori, euskera zindasunez galdera, euskeraz berantzungo dut, eta ja hau bizi mundu horretan, euskaraldia mundu horretan sartzenaz. Bueno, zukin zuzen bi galdera horrei erantzunez, labur-labur erantzungo dut, orain arte be inguru horretan eta antzeko galderak bota duzuz batzordean, eta bueno, informazio porok hau emon aldot, baina ez asko, azkenean datorren martitzen handakizun moduen, egingo dugu lehenengo batzordea sortzeko, eta bertan informazio gehiago urtetan bada, eta ezin basari etorri, hurrengo batzordean emongo dute informazioa. Azkenan lehenengo puntuari erantzuteko, askotan guk uste dugu, hitzak baino gehiago, erakusten debila gure jarrera ekintzek, eta atzo indako hemen indako aurkezpen horretan, erakutsi gendun asmoa badeko gula aurrera jarraitzeko, eta bide horretan lanean jarraituko dugu. Eta bigarren galderari erantzuteko, bigarren galdera da berse ze baliabide jarriko dugu zan, naiz eta espresuki ez agertu aurrekontuetan Euskaraldia kontzeptua, kontuan eduki dugu euskara sustatzeko hainbat hobekuntza. Horren artean, euskara sustatzeko ekintzetan 13.000 eta 400 euroko igora bat egonda. Jakin dugu aurten, bun bat etorriko zala euskaraldi kontu honegaz, naiz eta aurretik beste leku batzutan egon, eta hori kontuan eukite naiz eta euskaraldia kontzeptuagaz ez jarri, 13.000 eta 400 euroko igora bat egonda. Horretaz aparte, euskaraldia gertatzen den edo sortatzen den 11 egun horreitan, azkenengo gune da Euskararen nazioarteko gune. Eta Euskararen nazioarteko gunerako 12.500 euro aurreko zidoguz. Orduen, 12.500 euro horrek gehi 13.400 guztire tarte eta data horretan 25.900 euro inguruko diru kantitate bat dekogu. Horretaz aparte, batzordetan eta batzordetatik kanpo, gure konpromesu eman dugu, zuri zuk aldetu dozulako, beharrezkoak diren euskaraldiak eskatzen dituen formakuntzak aurrera erateko eta ordaintzeko. Horretaz aparte, erabiliko diren azpegiturak eta aretuen erreserbak guk hartuko dugu gure gain. Eta horretaz aparte, euskaraldia aurrera erateko egin behar diren txapak, dakizuen moduan, Eusko Jaurlaritzak ez dugu dan ordaintzen, eta uneko bat herriak ordaindu behar dugu, uneko hori guk ordainduko dugu. Eta lasai egon, aurretik esandako diru horregaz, guk beharrezko ikusten dugu zen kontu honek aurrera atarateko, hemendik edo handik diru atarako dugulako. Honegaz gehiago ezin dut esan, eta informazio gehiago egon ezkero esango dutzut. Urrengo batzorde informatiban emongo kontu, baina ezke gehiago ezin dut esan. Galdera bardinek edo antzekoak dire beti, eta erantzune aldatzen doa, baina informazioa dekogu nahinean. Informaziorik ez bada, ezin dugu gehiago emon. Eskerrik asko. Eskerrik asko.
no sé si requerís una explicación al respecto en castellano o hacemos un resumen sobre las preguntas. Sí, hacemos un resumen sobre las preguntas. Sí, bueno, sí, ok. Bueno, pues básicamente la respuesta que se da desde el equipo de gobierno es que efectivamente que se ha demostrado por la vía de los hechos el interés de este equipo de gobierno por organizar o por coorganizar o por sustentar la iniciativa de Euskara al Día. Y por otra parte, que ha hablado de los recursos económicos y de forma muy resumida se habla del dinero que ya estaba consignado en anteriores ocasiones para el Día Internacional del Euskera, que está comprendido dentro de las fechas en las que se va a realizar el Euskara al Día, que asciende a 12.500 euros, más 13.000 euros que se incluyeron en este presupuesto para actividades en contratos socioculturales y en otros trabajos exteriores, que es la partida de la que se tienen que alimentar este tipo de iniciativas, con lo cual en total 25.000 euros. Y aparte de eso, el compromiso de pagar la formación que requiere el programa, infraestructuras, otros gastos en infraestructuras que están en otras partidas que no están directamente en euskera, básicamente. Eskerrik asko, ba, guztia esan da, sarratutxat emango gauzako bilkura, baina lehengo...